Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción. Cuéntamelo de nuevo. Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero Bernardo Herrera, el más suave de los suaves. Mírenme, chicos, los quiero mucho. Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo que motherfucking hace pitches increíble. Bienvenidas a todas las personas hermosas que son parte de la comunidad suprema. Gracias por estar un capítulo más acá y pasar su valiosísimo tiempo con todos nosotros. Recuerden hypear este video, eso es lo más importante del mundo, güey. Es lo más suave de los suaves. Es lo más suave de los suaves. Bernie lo dijo, Hal lo dijo. O sea, eso salió mal. Mídanlo. Sí. Güey, la neta, si ya lo dijo Hal, lo tienen que hacer, güey. Vayan y hypeen el video, la neta. O sea, capítulo de Malcolm, número 17, temporada 3. No tengo ni puta idea. Sí, 17 Pues sí, puede ser que sea la temporada 13, güey. Puede ser entre la 13 y la 4. Si le atiné, hypeen el video. Estaría bien mamón, ¿te imaginas? Y si no le atiné, hypeen el video también, güey. No pasa nada, nada les cuesta. Así que, ¿qué vamos a ver? Ay, sí, bueno, ya sabemos, pues, pero ¿qué vamos a ver el viernes, güey? Para que no se nos vaya. Rosa de Guadalupe, parte 6. Ay, sí, cabrón. Parte 6. Yo traigo 2 episodios. Traigo 2 episodios muy famosos, güey. Ah, no mames, ¿neta? Sí. Okay. Uno lo descubrí por TikTok. No, por así de azares del destino, güey. Le piqué, dije, no mames, este es muy famoso, güey. Ok. Y pues lo traigo otros 2 episodios. Así es. Uno fuerte, la neta, uno que sí va a ser como de chale, güey. Ya. Qué mal. Y otro muy, muy, muy importante que eso me lleva al siguiente pinche punto. Síganme en Twitch, queridos amigos. El otro día dije, güey, tengo que escribir el guión. ¿Qué hago? Pues pongo el capítulo en Twitch, güey. Pues sí. Entonces lo puse y empezamos a verlo. Y tengo muchas anotaciones de lo que ustedes me dijeron en el en vivo de Twitch. Así que síganme en Twitch. Links acá abajo. Estuvo muy cagado. La verdad, casi me ahogo. Y seguro nos vamos a ahogar ahorita que te repita todo. Que te repita el... ¿Cómo se dice eso? No, es que había un albur al respecto, pero no me lo sé. Y como no quiero quedar como pendejo, no voy a decir nada. Así que hagan eso. Sí, el viernes no se pierdan el análisis de La Rosa de Guadalupe, parte 6. Y les recuerdo una cosa más. Síganos en nuestras redes sociales que estamos como Geek Supremos en cada una de ellas. Manden sus historias porque ya vienen las historias de subs número... chingo, no sé. 240, capítulo 240, cabrón. Así que mándenlas al correo que está aquí abajo, historiasgeeksupremos@gmail.com. Ya saben cómo funciona, denle. Si no sabe, pregunte, ¿no? Si no sabe, pregunte en la entrada. Gracias. Si no sabe leer, pregunte. Así que, una cosa más, compren sus boletos para el concierto de mi banda Los Dioses. Ya estamos muy cerca, 21 de marzo en la Ciudad de México. Los Dioses junto con el Dr. Melquiades presentando los más grandes éxitos. Así que vayan para bailar, para gozar, para recibir comida quizás y bebida y ambiente, como en Bob Esponja. Agua, comida, ambiente. Así que vayan y sean felices. ¿Algo más que quieras añadir a la intro, güey? Nada más, muchas gracias. Empecemos el episodio. Viene. El episodio número 239 de tu podcast favorito de misterio está por comenzar. No escribí eso. Lo estoy diciendo de memoria y me acuerdo perfectamente cómo es. Apaga la luz. Sube el volumen. Y prepárate para aterrarte con... Cuéntamelo de nuevo. Tengo una mente, güey. Ni extraordinariamente. Es que yo tomé calcetose, güey. Yo tomé calcetose y ¿sabes qué? Emulsión Scott. Ya. Y de la que no supo, no, ¿verdad? Esa ya nos tocó. No, güey. No, ya estábamos muy grandes. Aunque seguro habrá por ahí quizás un remanente. A veces hago pipí y brilla en la oscuridad, güey. No sé si... Pero yo creo que eso es normal. Cosa. Sí, eso es normal. Ustedes también, ¿no? Y les duele bien cabrón. Y sale rojo, ¿no? No, a ver, lo que me pasa a mí a veces, güey, es que mi boca trasera... Sí. Claro. Sí. También. Lo recuerdo. Y mis ojos de atrás también, güey. Es verdad. A ustedes también les pasa, ¿no? Es normal eso, ¿no? Sí, es normal. A ustedes también les pasa eso, Lloran, ¿no? Lloran sí, llora en la noche y grita y cosas raras, güey, ¿no? No, la normalidad. Ok, va, güey. Muchachas y muchachos, yo les dije que todos los meses de este año y quizás los siguientes, dependiendo de cómo funcionen, no sé, ustedes dirán, íbamos a traer un capítulo relacionado a un hecho histórico, ¿no?
Yo dije y lo sostengo y lo firmo el día que quieran, vamos a traer un capítulo de un hecho histórico. Y quiero que hagamos la misma dinámica que hacemos con las leyendas, ¿no? Yo dejo aquí el primer tema. Ustedes nos sugieren en Spotify, ¿ok? En el video de Spotify, quiero que hablen de esto para el siguiente capítulo histórico. Y va, y se arma. Y yo voy a hablar de eso. Así que vayan al video de Spotify, comenten el tema del que crean que se debe hablar y los vamos a ir llevando de esa manera, ¿no? Pero la primera piedra, güey. Señor, faltan 6 ladrillos, ¿sabes? Sí. Ese momento tiene que venir acá conmigo, ¿no? O sea, tenemos que decidir el tema nosotros. Y el día de hoy voy a iniciar esta sección con un tema del que quería hablar desde hace mucho tiempo, güey. Mucho tiempo. El otro día vi un video de Luisito Comunica al respecto, ¿no? El origen de los briseños. No mames. No, güey. Ese es un pinche capitulazo así premium, güey. Eso no lo pueden ver gratis, cabrón. Y este video era sobre el genocidio en Camboya, güey. ¿Ok? Siendo uno de los eventos más atroces en la historia de la humanidad, no lo voy a pasar por alto. Así como tampoco puedo dejar pasar la biografía del perpetrador y una de las personas más odiadas en el planeta Tierra, güey. Pol Pot. ¿Has escuchado Holiday in Cambodia de los Dead Kennedys? Bueno, sí. Esta canción hace una referencia muy cabrona a todo lo que tiene que ver con el genocidio camboyano. Al final vamos a leer un poquito la letra y lo que dice. Hoy conoceremos su historia, sus motivos y detalles de este evento trágico que yo no sabía qué tan grave había sido, güey, pero mató al 25% de la población de Camboya. 25%. A la madre, güey. 1 de cada 4 camboyanos murieron durante el genocidio, güey. O 25 cada 100. O 25 cada 100. O 2.500 cada 10,000. 10,000. O 250,000 cada millón. O ya. Sí, así es. Un cuarto de la población. Es una mamada esto. Sí. Es un datazo, cabrón. A ver, Bernie, ¿alguna vez habías escuchado hablar del genocidio en Camboya? Pues muy poco. O sea, realmente no sé datos específicos. Sé que fue un acontecimiento muy grande en la historia de ese país. Ok. Pero realmente no... Estoy casi en blanco, pues. Más que eso, ¿no? Yo tampoco, güey. No crean que yo era el experto del genocidio en Camboya. Pues no, güey. Solo sabemos que durante los 70s, en la península Indochina, que es Vietnam, Laos, Tailandia y Camboya, hubo muchos problemas. Muchos problemas. Y bueno, de hecho, desde antes, ¿no? Cuando empezó la guerra de Vietnam en 1950. Pero bueno, vamos a hablar de eso también. No vamos a hablar de la guerra de Vietnam tal cual aquí, porque eso requiere su propio capítulo, es otro boleto, ¿no? Camboya es un país en el sureste asiático colindante con Vietnam, Laos y Tailandia. A excepción de Tailandia, durante muchos años, estos 3 países eran conocidos como la Indochina francesa, un grupo de territorios del Imperio Colonial Francés formado en 1887. Inicialmente, las regiones del actual Vietnam, Cochinchina, Tonkin y Annam, junto con Camboya, eran la Indochina francesa. Es decir, Vietnam estaba partida en estos 3 territorios y junto con Camboya eran la Indochina. Y para finales del siglo, Laos quedó también bajo el control de Francia. ¿Por qué se llama Indochina? Voy a decir mucho eso. Es tan simple porque está entre China y la India. No, pero yo era, güey, ¿por qué la Indochina? La Indochina. Pues sí, porque es el territorio que está entre India y China. Es una península, ¿no? La Indochina francesa son estos países que les acabo de decir. Malasia no. Ok, Malasia está al sur y está muy pegado, pero no, solo la península. Una palabra que voy a estar diciendo mucho en el capítulo es gemer. Gemeres, los gemeres, ¿ok? Y es importante aclarar que los gemeres son la etnia principal de Camboya, siendo el 90% de la población total. Okay. Hablan su propio idioma, que es el gemer o el camboyano, y su sistema de creencias se basa en el budismo Theravada, teniendo una tasa del 97% de practicantes en todo el territorio. Este dato es importante. Creo que no lo mencioné, o bueno, probablemente sí, lo voy a dejar aquí, pero cuando llegue yo sabré. Más adelante necesitamos saber que los gemeres son todos los camboyanos, ¿no? O en su mayoría. Ahora bien, Camboya no es un país violento en sí, ¿ok? Porque mucha gente tiene la idea de que debido a sus textos bíblicos y religiosos, pues que no son bíblicos, sino sagrados, ¿verdad? Camboya es un país donde la violencia predomina, pero no, güey, eso es como decir que Grecia es violenta y un asco por la mitología, pero pues no
Esto es una falacia, ¿no? El modo de gobierno que se mantiene hasta la actualidad es la monarquía de tipo constitucional, es decir, el rey solamente es un símbolo para el pueblo, pero realmente hay una constitución que es regida por primeros ministros. Y así ha sido durante siglos. De hecho, los primeros registros de gobierno monárquico datan del siglo V, para que vean qué tan lejos y qué tan arraigado está hoy en día, ¿no? Sin embargo, esto es como un pequeño preámbulo, creo que el génesis de los problemas de esta región comienzan con la llegada de los franceses a Vietnam, o el reino de Annam en ese entonces, ¿no? El rey en turno de 1787, Nguyen An, estaba tratando de ser derrocado, a lo que este pidió ayuda urgente a Luis XVI, prometiendo que, de resultar victorioso contra los opositores, le daría la isla de Turana y además 2 islas. En representación del rey, el obispo Pierre Pignot de Behain fue enviado para ofrecerle ayuda al rey de Annam, quien finalmente pudo vencer a los sublevados y poner fin a una pelea entre bandas rivales que tenía dividida Vietnam, pues había 3 gobiernos: la dinastía Le, Trinh y los Nguyen, que eran norte, medio y sur, ¿no? Se considera que de hecho Nguyen An fue el primer emperador de la Vietnam unificada. Esto es importante, es un contexto importante que empecemos a hablar de Vietnam. Que la come sin pretexto. Puta madre. Todos en su casa lo hicieron, ¿verdad? Todos en su casa quieren que la mame. Ok. Sí, güey, es importante hablar de esto porque está pegadito. Sí, sí. Está pegadito. Es el país vecino, ¿no? Es como si queremos entender muchos de los problemas que hay en México, tenemos que hablar de Estados Unidos, ¿no? Sí. Si queremos entender muchos de los problemas que hay en cualquier país de Europa, pues tienes que hablar de cualquier país de Europa, porque están bien chiquitos, ¿no? Sí. Desde luego que esto no fue miel sobre hojuelas, ¿no? Sino que rápidamente toda la región comenzó a ver el problema que representaba que Francia llegara a imponer sus costumbres y creencias religiosas, lo que llevó a ambas partes a numerosas tensiones. Franceses, españoles y portugueses batallaban contra vietnamitas por diferentes propósitos, principalmente expansionistas, ¿no? Porque pues #europeos, ¿no? Y tras varias batallas y guerras, finalmente lograron hacerse con el control de Annam, Tonkin y varias ciudades a lo largo del río Mekong. Muy importante también, güey. Yo no tenía ni puta idea de qué era el Mekong hasta que leí aquí. Digo, yo sé que eso suena muy ignorante de mi parte, discúlpenme, pero ya aprendí. El Mekong es un río. Yeah. Es un río entre Camboya y Tailandia. Tailandia no, discúlpenme. Vietnam. Muy importante, ¿no? Sí. Lo bueno es que aprendí, ¿verdad, cabrón? Entre China y Rusia. Sí. Sí. Entre pinches territorios así de que no tienen nada que ver, güey. Entre la Guinea Ecuatorial y Guadalajara, Jalisco, güey. Pues puede ser un río entre México y Japón, güey. Eso sí. ¿Un río subterráneo? No, pues un río está en medio de esos. Pues, güey. ¿Por qué no? Hay agua. Sí. Hay agua de sobra. ¿Quién va a decir que no hay río? ¿Tú vas a decir que no hay río? No me hagas reír. Ok, entendemos esto, ¿no? Sí. Una vez terminada la guerra franco-china de 1884, Francia pasó a tomar el control de la mayoría de los territorios de la península Indochina, permitiendo que los reyes de cada país se quedaran en él, como símbolos para el pueblo realmente, porque el control era de Francia. Yeah. El expansionismo francés no solo se quedó en una resolución pacífica, pues trajo consigo muerte y destrucción, tal como ocurrió en la Guerra Franco-Siamesa de 1893. Esta guerra inició por la presión de los franceses hacia el reino de Siam, hoy Tailandia. Siam era Tailandia, quienes poco a poco y a base de violencia y artillería pesada fueron obligados a ceder mucho de su territorio. El rey de Siam intentó hablar con la Gran Bretaña, quienes le dijeron que pues básicamente, pues mijo, yo no te puedo ayudar, Francia está muy cabrón, pero yo les digo que le bajen. Si de, malditos niños, bájenle a su desmadre, ya te ayudé, ¿no? Pero pues básicamente estuvieron en un afloja y estira, mucho más afloja y estira, hasta 1930, cuando Francia comenzó a devolver los territorios muy de a huevo a los países de la península Indochina, principalmente después de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Para evitar cualquier conflicto posterior, ¿no? Pero así como que ustedes digan, güey, Francia quería devolver los territorios, pues no. Tras la llegada de la Segunda Guerra Mundial... No ha querido muchos. No. Sí. Actualmente hay muchos que no ha querido. Y muchas economías africanas que no ha querido. Sí, que están bien con el yugo francés. Así es, güey. Porque, nuevamente, pues, europeos, ¿no? Expansionismo europeo.
Tras la llegada de la segunda, la puta madre, guerra mundial, las cosas no mejoraron. Pues como todos saben, la Francia de Philippe Pétain o la Francia de Vichy, que estaba de zorrita de la Alemania nazi, pues básicamente se dio a Japón todo el permiso de pasar por sus territorios en la península indochina para la guerra sino-japonesa. Si ustedes quieren aprender sobre eso, sobre la guerra sino-japonesa, vayan a ver los capítulos de El Escuadrón 731 y la masacre de Nanjing, que los tenemos ya en el canal y hemos hablado de eso con anterioridad. No obstante, y aunque hubo mucho desmadre, esto no fue lo peor que le pudo pasar a Camboya, Vietnam, Laos y demás territorios de la península indochina. Los japoneses iban con el objetivo de batallar contra los chinos. Se iban pasando, no se metieron en nada. Seguro que algún desmadre hicieron, pero no fue tan grave. Ellos iban con un objetivo en mente y bueno, poco después se rindieron. Entonces, como que no fue lo peor que le pudo pasar a la península indochina, ¿no? Pero bueno, vamos a detenernos aquí un momento con la geopolítica, puesto que para este entonces ya estaba bien vivo y coleando el protagonista de esta horrible historia. Y no solo eso, sino que ya estaba muy resuelto de lo que iba a hacer para asumir al país en básicamente el medievo, güey. Así de mal estuvo este pedo. Era 1970 y Camboya era un país medieval. Porque lo que yo les puedo decir sobre lo que hizo Pol Pot en Camboya es quedarse muy corto. Pero hablemos de él. Pol Pot, cuyo nombre real era Salot Sar, nació en el poblado de Prek Sbau, Kompung Tom, en Camboya, en mayo de 1925. Hijo menor de entre 7 en total de Sok Nem, madre y de quien la neta no pude encontrar nada más que se llamaba Sok Nem, y de Fem Salot, su papá, quien era un hacendado exitoso y de varo. Y así es, estoy por decirles que uno de los mayores genocidas en la historia realmente pues no era un revolucionario, sino un güey de varo que creía que tenía todas las respuestas. ¿Dónde más hemos visto eso, No mames. Ok. ¿Se repitió la historia? Bueno, órale. Saquen sus propias conclusiones, ¿no? Esta familia no solo estaba muy bien de dinero, sino que directamente tenía conexiones directas con la realeza camboyana, pues su hermano Lot Swong trabajaba como oficial de la Guardia Real y llegó a ascender hasta convertirse en miembro protocolario de la corte. Su prima había sido reclutada como parte del grupo oficial de bailarinas del rey y llegó a ser esposa del mismo, mientras que su hermano mayor también fue hermana mayor, también fue esposa del rey. No sé si de ese mismo rey o de otro o no sé. Así que eso hizo que Salot siempre estuviera en lugares mamones y de mucho dinero en contraste con la mayoría de la población camboyana. Desde muy chico, su familia vivía en la capital, pues se trasladaron a Phnom Penh cuando él tenía solamente 6 años y también desde temprana edad fue enviado a templos budistas para que se educara ahí. Sin embargo, con el pasar del tiempo, los monjes lo regresaron a su casa, pues comentaron a la familia que Salot era un caso perdido, güey. No ponía atención, no se esforzaba en nada, no aprendía un carajo, ¿no? Aún así, de alguna manera que no logró entender, debido al trabajo de su hermano como parte de la realeza, Salot pudo seguir estudiando con monjes budistas, aprendió francés y hasta logró estudiar en la Universidad de la Sorbona en París, güey. Ay, cabrón. Salot Sar fue enviado con un grupo de jóvenes camboyanos a estudiar en esta universidad y además de ponerse hasta la madre y hacer bullicio, como decía Homero Simpson, güey, para eso es la universidad, para hacer bullicio, tan, 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 tan. Tan, tan. Es aquí donde les entra la curiosidad, donde les pica el gusanillo de cuestionarse lo que estaba pasando en su país. Esto está bien, ¿no? Y más estando lejos de él, que es cuando uno más le entra el nacionalismo, ¿no, güey? Sí, sí. Cuando está lejos de su país y cuando dice, no mames, güey, ¿cuántos problemas tenemos en México, cabrón, no? Esto se me hace normal. Pues es que ya lo puedes ver de tercera persona, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, sí. Una cosa es estar en el sistema y tratar de perrearle al sistema. Y otra cosa es ver así de, güey, no mames, ¿a poco yo tenía que hacer todo eso? Y más, bueno, nuevamente, Salot Sar era parte de la realeza camboyana. Pero pues tú ves a las personas que están batallando, ¿no? En el caso de las personas que dicen, por ejemplo, que van a Canadá, ¿no? Van a Canadá, ven que los servicios allá son mejores que aquí, entonces sí ves como de, no mames. Sí, le batalla un chingo. Exactamente, ¿no? Y en Sari, Khieu Samphan,
Khieu Ponary y Son Sen, junto con Salot, se interesaron sobremanera por la lucha anticolonialista y antiimperialista del líder político Ho Chi Minh en Vietnam. Así es como en Futurama. Ho Chi Minh. Tanto así que decidieron unirse al Partido Comunista Francés. Antes de continuar, les hablaré un poco más de Ho Chi Minh. No voy a ahondar mucho nuevamente porque esto tiene que ver con la guerra de Vietnam. Bueno, creo que hace un tiempo dije esto, que no le voy a decir la guerra de Vietnam, es de la invasión de Estados Unidos a Vietnam. Que de hecho en Vietnam se llama la guerra de resistencia contra Estados Unidos. O la guerra de Estados Unidos. La guerra de Estados Unidos. Ho Chi Minh, nacido como Nguyen Sinh Cung, no solo fue un líder político, sino el símbolo de la resistencia anticolonial en Asia. Su llegada transformó el mapa geopolítico del siglo XX en su totalidad, disculpen. Para los vietnamitas, él es Bac Ho, el tío Ho. Su importancia principal radica en haber fundado el Viet Minh en 1941, una coalición que unió a diferentes facciones bajo un solo objetivo: sacar a la chingada a todos los extranjeros. Fue él quien proclamó la Declaración de Independencia de Vietnam del 45, citando irónicamente la Declaración de Independencia de Estados Unidos para pues decir, miren güey, nosotros, si no hacemos esto, no nos pelan, güey. Pero Estados Unidos, qué bien, ¿no, cabrón? Entonces, mira, la neta, Ho Chi Minh era un gran pensador. A diferencia de otros líderes comunistas, Ho Chi Minh adaptó el marxismo-leninismo a la realidad de una nación principalmente agraria y colonizada, ¿no? Entendió que en Vietnam el nacionalismo era una fuerza más movilizadora que la lucha de clases pura. Esta visión permitió que campesinos, intelectuales y burgueses se unieran en una guerra de guerrillas prolongada que desgastó más rápido que nada al ejército francés, culminando en la histórica victoria de Dien Bien Phu, que de eso vamos a hablar después. Es una de las batallas más importantes en la historia de Asia. Y luego al ejército estadounidense, porque todos sabemos que la guerra contra Estados Unidos, la guerra de Estados Unidos la perdió Estados Unidos. Durante la guerra de Vietnam o guerra de resistencia contra América, Ho Chi Minh se convirtió en un icono internacional para los movimientos de liberación en África y América Latina, así como para la contracultura en Occidente. Él representaba la idea de que una nación pequeña y tecnológicamente inferior podía romperle la madre a una superpotencia mediante la unidad nacional y el sacrificio. Ay, güey, está bien difícil. Mira, aquí está muy interesante esto, güey, porque Ho Chi Minh lo logró. Salot Sar no. De hecho, Pol Pot, Salot Sar, ese güey no solo no lo logró, sino que fracasó. No, y embarró su mierda, ¿no? O sea, como que pues... Pero Ho Chi Minh sí, y hay una diferencia muy clave, güey, muy clave. Y ahorita vas a ver cuál es. Representaba la idea de que una nación, esto ya se los leí. Doctor Manhattan, ¿no? Es la diferencia. Pues no llegó a tanto, güey, pero tenía mucho respeto, ¿no? Su imagen de hombre humilde que vestía sandalias de goma y vivía de forma austera contrastaba con la opulencia de los líderes apoyados por las potencias extranjeras. Murió en 1969, lamentablemente 6 años antes de que terminara la guerra, pero su nombre y su visión fueron el motor que siguió impulsando todo esto hasta que terminó. La antigua capital del sur, Saigón, incluso hoy es conocida como la ciudad Ho Chi Minh, en su honor tras la unificación en 1975. Su mausoleo en Hanoi, la capital de Vietnam, sigue siendo el lugar más sagrado del país, consolidando su estatus como el fundador de nuestra tierra, cuya ideología, es decir, el pensamiento Ho Chi Minh, que es una ideología que se estudia incluso, sigue siendo la base del Estado vietnamita actual. Bien, Ho Chi Minh fue un gran líder, ¿no? Pues por eso decía Amy en Futurama, ¿no? Ho Chi Minh. Pues Salot Sar tenía otros datos. Salot Sar, ¿no? La idea de empezar una alianza comunista con Vietnam era un grave problema para él y sus compañeros, quienes desconfiaban de su discurso por un nacionalismo histórico muy marcado. Pues durante muchos años Vietnam se trajo de perra a Camboya y se anexó algunos de los territorios más importantes a la fuerza. Por ejemplo, el delta del río Mekong era parte de Camboya y Vietnam lo agarró por sus huevos. Oh, ok. Entonces, pues claro, güey. No llega que según él es anticolonialista, antiimperialista, pero su nación durante muchos años nos ha traído a nosotros. Entonces Salot Sar pensó, este güey miente. No lo juzgo, ¿eh? O sea, claro, güey, era un momento de cambios y era muy difícil saber cuál de las dos naciones iba a salir adelante. Camboya y Vietnam empezaron iguales con respecto a la independencia. Tal es la situación que en 1946 estos jóvenes comenzaron a ganar algo de renombre por sus propios ideales comunistas y Ho Chi Minh
quiso reunirse con ellos, pero ellos le dijeron, yo que me voy a reunir contigo, pinche sucio vietnamita mentiroso, ¿sabes? Así le declararon desde muy pronto que ellos no estaban de acuerdo ni con Ho Chi Minh, ni con Vietnam, ni con su idea del comunismo. ¿Ok? Eso es muy importante, porque Camboya y Vietnam ambos tenían ideas comunistas. Esta es la principal razón por la cual Estados Unidos tenía tanto miedo de Vietnam, ¿no? Porque decían, no, güey, es que estos vatos se van a aliar con los pinches comunistas rusos y el bloque comunista, el Communist Bloc, nos va a ganar y tenemos que darles en la madre. Y bueno, es otra cosa, güey. Es otra cosa, pero bueno, sí tiene que ver. Sí. Es curioso que las cosas salieron después como salieron. Por eso, pues, la neta, güey, ser radical, pues nunca te lleva a nada, ¿no? A nada. A no ser que sea como en Rocket Power. Radical. Ahí quizás sí, güey. Ahí puede ser que sí. Ahí puede ser que sí. Puede. Sí. Puede. Durante sus últimos años en París, los jóvenes se dedicaron a remover algunas mentes, agitar el avispero y hacerles entender que el comunismo marx-leninista de Ho Chi Minh era una porquería y que mejor habría que adaptar las formas de los comunismos stalinistas y maoístas. Ay, güey. Ajá. Sí, ok. Exacto, güey, ¿no? Exacto. Y no es que estos líderes pues sean precisamente demonios, güey, pero... Pues santos tampoco. Exacto. Exactamente. Mao Zedong y pues Joseph Stalin. Sí, no. Eran complicados, güey. Sí. Eran complicados, ¿no? Salot nunca terminó sus estudios en la universidad y de hecho básicamente solo se fue a enlistar en los movimientos comunistas y a convencer a las mentes camboyanas estudiando ahí que se les unieran. Un paréntesis, digo, yo sé que ustedes son muy inteligentes y obvio lo entienden. ¿Por qué había tantos camboyanos estudiando en Francia? Pues porque Camboya era una colonia francesa, ¿no? Este movimiento dio lugar a la facción conocida como Grupo de Estudio de París, en la que estaban las personas de las que les hablé antes, Salot Sar y muchos jóvenes quienes formaron el Partido Comunista Khmer de Kampuchea. Kampuchea es el nombre de Camboya en el idioma Khmer, por cierto. Okay. Y que posteriormente serían el temido grupo guerrillero de los Khmeres rojos. Salot tenía bastante claro que la ideología y de hecho... claro que ideología, y de hecho el ensayo Monarquía o Democracia de 1952, escrito por él mismo, ya dejaba ver exactamente cuál iba a ser su postura política, ¿no? Cito textualmente, la monarquía es un vil postulado que vive de la sangre y el sudor de los campesinos. Solo la Asamblea Nacional y los derechos democráticos darán a los camboyanos un espacio de respiro. La democracia que reemplazará a la monarquía es una institución sin igual, pura como el diamante. Salot se casaría con Khieu Ponary, una de las mujeres miembro del Grupo de Estudio de París, cosa muy rara, y más adelante les diré por qué, quien fue la primera mujer camboyana en obtener un título universitario. Vuelven a Camboya y ponen en marcha todo lo que aprendieron en Francia. ¿Ok? Al volver, Camboya atraviesa un periodo de confusión social y política, pues los franceses siguen tratando de recuperarla después de derrotar a Japón en la Segunda Guerra Mundial, como ya les dije. En este ambiente de confusión que muchas personas se unen al Partido Comunista Indochino, liderado por Ho Chi Minh para tratar de encontrar mejores formas de buscar la independencia colonialista. A la mayoría de la gente le valía madre el nacionalismo histórico. Era de, güey, los franceses nos están chingando. ¿Qué hacemos? Pues únete a este güey que es de Vietnam, que dice que nos va a ayudar. Ah, pues nos unimos, ¿no? Salot, por su parte, está en contra de todo esto por lo mismo de que no confía en Vietnam, bla, 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 lo que ya les dije. Debido a esto, el Partido Comunista Indochino se divide entre los tres países, cada uno con su propia idea: Laos, Vietnam y, por supuesto, Camboya. No lo he dicho, pero es importante aclarar que al ser una ideología contraria a la política que regía el país, es decir, el comunismo claramente está en contra de la monarquía, entonces pertenecer a cualquier grupo que no tuviera que ver con el gobierno en turno era ilegal. Yeah. Todos estos güeyes estaban haciendo cosas ilegales. No obstante, la población ya estaba tan desesperada por un cambio que casi todos los jóvenes estaban afiliados a los partidos. El rey Norodom Sihanouk sí que lanzó una campaña contra el comunismo y las personas que se sabía que eran parte de los partidos eran castigados, pero en parte era para mandar mensajes a los vietnamitas que estuvieran al tanto de la situación camboyana. Perros, vean a esta persona, ni se les ocurra meterse en Camboya. No tanto por el comunismo ni el pánico al comunismo como Estados Unidos, sino de hagan lo que quieran, güey. Pero el que se quiera meter aquí va a acabar así. Pues también Estados Unidos estaba así, güey.
O sea, en Estados Unidos te podían meter a la cárcel por ser comunista, güey. Bueno, sí, tienes Y razón. el FBI te perseguía, la CIA te perseguía. Tienes razón. Sí. Yo lo pienso como de, miren, güey, aquí un cabrón que ya no tiene extremidades, pero pues es lo mismo. Lo Es mismo. generar miedo, ¿no? Sí, muchas personas murieron de manera misteriosa en Estados Unidos y estaban relacionadas con el Partido Comunista, güey. Claro. Ah, güey, pues hasta lo que dijimos en el 68. De las Sí. personas que aparecían en los carros. Bueno, en aquel entonces, el ser comunista y pertenecer a los partidos comunistas era de, pues te van Un a dar una delito, calentadita. Y quién sabe dónde ibas a terminar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, es muy parecido. Pero bueno, con el pasar de los años, Salot comenzó a ganar seguidores y personas que escuchaban lo que tenía para decir. Sí, su idea era completamente radical. ¿Cómo es posible que ganara tantos seguidores? ¿No? Bueno, porque el ambiente de los 50 en la península indochina estaba ardiendo. Pues en el 51 Camboya primero fue un miembro independiente de la Unión Francesa, pero en el 55 se independizó por completo. Independencia, ¿ok? Mismo año en el que inició uno de los conflictos más estúpidos y sin propósito que han existido, que es la guerra de Vietnam. La invasión de América, ¿no? A Vietnam. O sea, güey, imagínate el desmadre que hay. Hay bombardeos en el país de al lado y es chiquito, güey. O sea, no crean que es... Ah, chiquito. Ajá, es como si aquí en México es de un estado a otro. Sabemos que hay una guerra encabronada con Estados Unidos. Tú ves a los bombardeos pasar. No sabes cuándo te va a tocar. Entonces, bueno, es un pedo, ¿no? El príncipe Nordom entonces negoció con los franceses de manera pacífica las independencias, quitando muchos de los argumentos a los comunistas enojados por la neutralidad del gobierno, demostrando que los cambios podían hacerse sin violencia. Sin embargo, con la invasión estadounidense a Vietnam, no solo vinieron rumores de miles de muertos, recuerden que era 1950 y no había forma de saber, sino que llegaron miles de refugiados vietnamitas a Camboya, campesinos principalmente, que huían despavoridos puesto que Estados Unidos se había llegado para darles algo de libertad, ¿no, cabrón? El problema es que Salot Sar ya tenía muchos seguidores antivietnamitas que estaban en completo desacuerdo con esto. El Partido Comunista Camboyano en ese entonces estaba liderado por un sujeto llamado Tou Samut, quien se oponía a las políticas de no acción y neutralidad del rey ante el conflicto armado y que además era simpatizante de Ho Chi Minh. Bueno, Salot Sar tiene su propia idea radical, antivietnamita, en el mismo Partido Comunista. Tenemos a Tou Samut, quien está de acuerdo con Ho Chi Minh y, güey, son refugiados vietnamitas que vengan. Ah, güey, pues Tou Samut desapareció. Así un día simplemente es como de... ¿Y este güey? No sé, pero pues la silla está vacía. Pues yo me siento. Pues yo voy a tomar el control, ¿no? Dijo el pinche Salot Sar. Y no se le volvió a ver. Mientras que convenientemente y aprovechando todo el desmadre, en el 63 Salot se proclamaba nuevo líder del Partido Comunista con nuevas ideas que iban más de acuerdo a lo que la gente estaba pensando con respecto al conflicto. Esto es muy importante, güey, porque este vato era un fucking psicópata, güey. El vato sabía exactamente cómo hacer para que la gente apoyara su racismo sistemático, ¿no? Era de, güey, vean lo que nos han hecho estos vietnamitas durante decenas de años, ¿no? ¿Ustedes creen que un supuesto profeta vietnamita va a venir a decirnos qué hacer? Y la gente pues lo estaba apoyando y estaba diciendo que no, y no querían a los vietnamitas. Aquí como un dato interesante. Uh-huh. Los puestos políticos son personas, en su mayoría, sociópatas o prospectos a sociópatas. Creo que aquí se lo tenemos muy claro. Y ustedes nada más piensen en Sí, en uno varios, que otro. Y... en varios se van a encontrar, sí, pues, sí. mentirosos, güey, manipuladores, Prepotentes, dispuestos a hacer lo que sea para mantener sus ideales. Claro. Que ni siquiera es una cuestión que digamos, no, güey, No. por el bien del pueblo. Nah, güey. No, es real, güey, o sea... Sí, es real. The struggle is real, motherfucker. Ajá. El príncipe igual seguía siendo una figura muy importante, pues muchos de los campesinos camboyanos aún confiaban en él y en que hacía lo mejor para su país. Pero eso cambiaría debido a la intervención de un país bastante chistoso y convenenciero que al ver que su neutralidad era un problema para sus intereses, decidió también darle un poco de libertad, ¿no? El príncipe no quería meterse. Camboya es neutral. En Camboya no hay pedo. Y entonces aquel país épico dijo, estos cabrones no me sirven, los voy a invadir.
Es necesario en este momento hablarles del Frente Nacional de Liberación de Vietnam o el Vietcong, que yo tampoco sabía qué era, güey. Ajá, sí. Quien era una facción vietnamita del sur, pero armada y financiada por Vietnam del Norte, quienes peleaban contra Vietnam del Sur, el otro Vietnam del Sur y Estados Unidos. Ellos fueron los ganadores de la invasión estadounidense, por cierto. El Vietcong y Vietnam del Norte eran simpatizantes de la estrategia socialista, ¿ok? Fíjense cómo cambié de comunista a socialista, de Ho Chi Minh para la unificación de Vietnam, que vendría más tarde. Y durante la guerra, su ideología era la del comunismo marxista-leninista. Así que ahora entienden por qué eran los enemigos de Estados Unidos y también de muchas personas dentro de Camboya. Súper importante. Esta fue la diferencia que marcó el éxito de Ho Chi Minh y el fracaso total de Pol Pot. Al ver que una estrategia comunista no iba a funcionar, Ho Chi Minh dijo, ok, cambiemos. Cambiemos. El socialismo es La algo... flexibilidad. Exactamente. Exactamente. Gracias a que Ho Chi Minh dijo, hey, gente que me sigue, no es el comunismo, vámonos al socialismo. Y luego ninguno de los dos, sino que vamos a instaurar una democracia. No sé cuál sea el modo de gobierno actual en Vietnam, pero debido a la flexibilidad, exactamente como dice Bernie, y los cambios, fue que Vietnam fue un país próspero. Y a Camboya le pasó lo que está por pasarle. Porque Pol Pot, bueno, sí. Pero se entiende, ¿no? Se entiende. Volvamos a Camboya. Entre el 64 y el 65, el Vietcong instaló bases militares en Camboya, pero el príncipe, como parte de su acuerdo de neutralidad, no hizo nada siempre y cuando ellos no se metieran en los asuntos internos de Camboya. Primer problema grave que provocó la ira de muchos camboyanos. Cabrón, los vietnamitas se están metiendo en nuestro territorio, están instalando, sí, bases que va a atacar a Estados Unidos. ¿Qué pedo? ¿Por qué no haces nada? No, pues es que, pues no voy a hacer nada, ¿no? Y la gente se empezó a enojar. Y Pol Pot les decía, ¿ya vieron a este cabrón? Síganme a mí, este güey vale madre, ¿no? Además de esto, porque al puto gobierno no le basta con estar chingando y siempre pueden chingarte un poquito más. Me acordé del video de la señora. Güey. ¡Pinche gobierno, puto! Sí, güey, sí, esa señora, donde quiera que esté, esa señora... Tenía la boca llena de razón, güey. Nos representa, güey. Sí. Nos representa, hermano. Después de muchos años. Ojalá que esté bien. Y si ya falleció porque ya está muy viejita, que esté muy bien donde sea que esté, señora. Además de esto... ya les dije esto. Comenzaron a cobrar un impuesto extra a los campesinos quienes mandaban sacos de arroz a las tropas en las fronteras. Güey, tenemos campesinos camboyanos, sí, en las fronteras, que quieren darle arroz a Vietnam. Ok, güey. Ellos están vendiendo el arroz a un precio bajo y venden muy bien, les está yendo bien. Ah, cabrón, pues entonces hay que ponerles un impuesto, güey. Que ya no les vaya bien. Porque sabes que necesitamos dinero, güey. Necesitamos financiarnos. Como ahorita no estamos haciendo nada y somos neutrales, pues no nos está cayendo varo, no nos estamos beneficiando de la guerra. Entonces, impuesto, ya no le puedes vender arroz a los de Vietnam. ¿Por qué no, cabrón? Si lo estoy viendo, allá está la base, güey. No, te cuesta más. Tienes que pagarme más. Y la gente se súper encabronó, ¿no? Obvio, güey, yo también me hubiera encabronado. Y esto inició una revuelta encabronada por parte de los campesinos, quienes se manifestaron para exigir un alto inmediato al impuesto. Manifestación que terminó en una sangrienta batalla en la que los comunistas tomaron parte uniéndose a campesinos contra el gobierno del príncipe. Tras armarse en las montañas con los jemeres de ahí, se establecieron en el norte y se mantuvieron en guardia. Este periodo es conocido como la Guerra Civil Camboyana y se extendió hasta 1975, güey. Pero el problema grande vino cuando en el 69 Estados Unidos bombardearía las bases del Vietcong instaladas en Camboya en eventos muy trágicos y muy horribles donde no preguntaron nada. No había, te digo, si había un campo de arroz camboyano enfrente con una familia de 10 personas que vivían de eso, pues la bomba les tocaba igual, güey. Al ejército, al frente, al Vietcong le tocaba la bomba y también a los niños camboyanos, güey. Y a los niños de Vietnam también, ¿no? Y a Forrest Gump. Y a Forrest Gump también. Y al teniente Dan y a Bubba y a todos ellos, güey. Y luego llovió 4 meses. Sí. Y debido a esto, el mariscal camboyano Lon Nol, así se llamaba, güey, tal cual, Lon Nol, se organizó con los opositores al gobierno y durante una gira política en Francia dieron un golpe de estado que terminaría con el gobierno del príncipe Sihanouk. Aunque
No crean que esto fueron los campesinos camboyanos hartos del mal gobierno con sus trinches y sus palas. No, güey, por supuesto que no. Estados Unidos financió el golpe de Estado, güey. Hijos de puta. No mames. Obvio, güey, ¿no? A ver, güey, ¿qué está pasando? Estoy creando caos bombardeando al Vietcong. Veo que aquí estoy removiendo un chingo de gente. ¿Cómo puedo aprovechar este caos para mi beneficio? ¿No les gusta el gobierno? Ah, ok. Entonces yo voy a meter varo para que los campesinos se organicen y hagan un golpe de estado. Pero, hey, el que quede de presidente, pues va para nuestro lado, ¿eh? Es Sí, capitalista. obviamente. Obvio, güey, ¿no? Sí, de hecho, Lonol pidió ayuda a Estados Unidos para poder hacerle frente a Hanoi, la capital de Vietnam y principal centro de operaciones de los comunistas en Vietnam del Norte. No obstante, esta operación no funcionó, pues como ustedes saben, el Vietcong y Vietnam del Norte eran expertos en combate, güey. Eran máquinas de matar, ¿no? Pregúntale a Estados Unidos. Pregúntale a Estados Unidos. Y más inteligentes que los mismos estadounidenses. Lo que hizo que esta ofensiva no resultara y por el contrario, lograran que los comunistas vietnamitas avanzaran todavía más hacia Camboya, tanto por el sur como por el norte. Tras esto, el príncipe, exiliado ya en China, pidió ayuda al Vietcong para poder regresar al poder. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo, güey? ¿El príncipe, la monarquía, pidió ayuda a los comunistas de otro país? Pues sí. ¿Quién también decidió aliarse con los comunistas, quienes eran cada vez más populares? Pekín y Hanoi habían acordado, pues, dar ayuda a los líderes políticos exiliados y a tratar de derrocar al gobierno estadounidense impuesto en Camboya con Lonol. Al ver que las tropas se les estaban ultra megaplicando, triplicando, cuadruplicando a los comunistas y opositores, el mariscal y presidente, pues no supo qué hacer, güey. O sea, fue de, güey, ya llegué a ya estoy protegido por Estados Unidos, ¿qué hago? Y el cabrón ve venir así pinches ejércitos de comunistas, chinos, vietnamitas, güey. El vato, ¿qué hace, güey? Pues nada, cabrón. La nueva alianza fue llamada Gobierno Real de la Unión Nacional de Kampuchea y el grupo de guerrillas que peleaba contra las fuerzas militares eran conocidos como los Khmeres Rojos. ¿Por qué rojos? Por comunistas. ¿Qué papel estaba jugando Pol Pot aquí? Una de las facciones más importantes de la alianza era el Partido Comunista de Kampuchea, liderado por él y sus colegas del Grupo de Estudio de Francia, del que ya les hablé. Con su retórica anticapitalista y antivietnamita, se volvió el líder más apoyado, incluso más que el propio presidente, güey. A la madre, güey. Porque sí, pues, nuevamente supo... Sí, llegarles. Exacto. ¿Qué está... Miren, güey. No, Estados Unidos vino y puso un presidente, ¿eh? Pero mi ideología, por eso es radical, hermano, por eso es radical. Radical mi ideología. Y se va su patineta, ¿no? Sí, iba pasando así, pinche rampa en un campo de arroz. con un saco, güey, un plato. Como pinche Peter Parker. Y se pone a comer, güey. Radical. Y la gente, pues cayó, güey. Sí, claro. Redondita, ¿no? Los Khmeres Rojos tenían el apoyo de Vietnam del Norte y entre sus filas había estrategas militares listos para los chingadazos. Inspiraban confianza en el pueblo por su apoyo al príncipe, muy importante, y por sostener un apoyo constante a los medios de producción rurales. Imagínense lo que iba a pasar cuando los Khmeres Rojos se enfrentaron contra las fuerzas de un gobierno impuesto por otro país del que no tenían ni fucking idea y que básicamente... Ah, claro, güey. Por supuesto. Porque no crean que Estados Unidos se metió y se quedó adentro de Camboya. Fue, bueno, nosotros vamos a financiar tu golpe de estado y adiós, arréglate como puedas. Entonces el pinche Lonol fue, oiga, necesito ayuda. ¿Qué? No te escucho, güey. Estoy jugando Crash. ¿Qué es Crash? Del PlayStation. ¿Eso no es en 20 años? Adiós. Sí, güey, Pero eso es japonés. Oye, pero ¿Sony? Sony es japonés, hermano. Ah, sí, Avengers. Y ya colgaron, ¿no? Entonces, los mandaron al Chile, güey. Los mandaron al Chile. Pues, ¿qué iba a pasar? Pues los Khmeres Rojos hicieron 3 veces así mierda al gobierno capitalista, ¿no? ¿Dónde me quedé? Y cuya fuerza militar estaba compuesta por personas llevadas a la fuerza, básicamente, para combatir el comunismo. Eran niños, eran campesinos. Pues apoyen a Camboya, cabrones. ¿Contra quién, güey? ¿Contra los otros camboyanos? O sea, era un cagadero, güey. Era un cagadero. Sí, las atrocidades de Pol Pot son horribles,
sí, horribles y no tienen nombre, pero todo lo culero empieza aquí, güey. Desde la paranoia de Estados Unidos contra el comunismo, que llevó a mover a países enteros como si fueran piezas de ajedrez contra la Unión Soviética. Los niños, güey, a partir de 10 años, me parece, 10, 12 años, ya tenían que ir a matarse contra los Jemeres Rojos. ¿Quiénes eran los Jemeres Rojos? Sus vecinos, sus amigos, los papás de sus amigos que no querían a Estados Unidos, güey. O sea, pueden... No, güey, no, es que son mamadas. ¿Has visto la película de Joy Rabbit? No, güey, no la he visto. Hay que verla, güey. Ok. Justamente algo muy parecido. No tal cual así, porque habla sobre la Alemania bigotona. De un niño que crece en esa Alemania, güey. Ok. Y pues esa es la perspectiva de un niño así de que pues, yo estoy jugando, güey, y veo a este líder bigotón como mejor amigo. ¿Sabes? Pero desde la perspectiva de un niño, pero vive todas las atrocidades. Dale, güey. No, está muy buena esa película, güey. Pues sí, es básicamente eso. O sea, es tomar estos conceptos que también está en... ¿Cuál fue la que me dijiste el otro día? Scary Movie, ¿no? No, güey. No. Te fuiste muy lejos, güey. Te fuiste muy como 40 años después, güey. No, ni idea, güey. No sé. Es la que íbamos a ver. Ah, ya, la lista de... La lista de Schindler, ¿no? Es tomar estos conceptos de cómo interactúa la gente... K-pop Demon Hunters, güey. Acabo de estar ahí cerquita. ¿Cómo interactúa la gente con un hecho tan culero? Sí. ¿No? O sea, si te pones a pensarlo, los Gemeres Rojos eran todos aquellos que estaban hartos de Estados Unidos. Si alguien no quería meterse en pedos, eso ya era suficiente para el gobierno para decir, tú eres del lado de Camboya, entonces ve y mata a tu amigo, ve y mata a tu hermano que sí quiso. Y estoy seguro de que hay casos de eso, güey. Entonces, mira, qué asco, güey. O sea, un asco total. Qué mal lo de Pol Pot, sí es una mierda, pero fíjense, nada más fíjense. Solo decía eso, fíjate. Solo eso. Con la llegada de los acuerdos de París en el 73, acuerdos firmados para detener la invasión estadounidense a Vietnam, Hanoi retiró su apoyo a los Jemeres Rojos y tuvieron que entrarle a los chingadazos solos contra el ejército camboyano. Pero la situación ya era demasiado grave y el ejército... y ni siquiera los bombarderos estadounidenses que todavía estaban medio tratando de salvar algo de su libertad impuesta en Camboya pudieron hacer algo. Tal es el caso que 60,000 Jemeres Rojos eran suficientes para pelear y doblegar a más de 200,000 miembros de la milicia camboyana. Parte de esta victoria también se debió a la confusión total que había entre la gente, pues solamente en Phnom Penh, en la capital de Camboya, la cantidad de refugiados del campo y personas que no tenían nada que ver con esto, que llegaron ahí, colapsó todos los servicios. La población creció en tan solo unos años de 400,000 personas a más de 2 millones, güey. Ay, cabrón. 8, 12, 16. Güey, 4 veces más. La población, se cuadriplicó la población de una ciudad tan chiquita como Phnom Penh. O sea, es de suponerse, güey, que el ejército iba a estar muy ocupado tratando de coordinar a 2 millones de personas en lugar de pelear contra sus mismas personas, güey. ¿Sabes? No tenía sentido. Era una idiotez esto. Lamentablemente, aquí fue donde se empezó a ver por primera vez el poder de la organización revolucionaria. O la organización a secas, quienes comenzaron a implementar un modelo comunista duro. La organización es Pol Pot y compañía. Quienes comenzaron a implementar un modelo comunista duro. Se abolió el culto budista y todos los campesinos que se quedaron en sus plantíos tenían que trabajar para alimentar al ejército y a cambio recibirían otros beneficios. Comunismo puro y duro. Al que no le gustara, cuello. Creo que este es un buen momento para hablar de algunos de los horrores que vio el pueblo camboyano durante la guerra. En este periodo, si alguien de tu familia era un guerrillero y mataba a un oficial del gobierno, toda tu aldea era quemada. Toda la aldea. Vecinos y amigos, güey. Toda la aldea. A los que capturaban los obligaban a ver cómo destripaban a sus familias y los colgaban de árboles todavía vivos hasta que murieran asfixiados. También para mandar mensajes a los insurgentes, sin importar si los asesinados fueran niños, mujeres, hombres o ancianos. Si el gobierno sospechaba que tú o tu familia estaban apoyando a la izquierda, y esto se daba principalmente en personas estudiadas, eran amarrados de las manos y pies y aventados al río Mekong. Si se sospechaba que un niño corriendo en la calle fuera un mensajero secreto del comunismo, lo fusilaban ahí mismo si bien les iba. Si no, les cortaban la cabeza para enviar mensajes a los otros peligrosísimos niños mensajeros comunistas. Nuevamente,
Pol Pot fue una basura de ser humano y un asco y ojalá esté ardiendo en el infierno. Pero, y todos los que hicieron posible esta mamada, ¿sabes? O sea, creo que hay más nombres, güey. Creo que hay más nombres. Creo que pasa con todos los genocidas. Claro, güey, tú necesitas un nombre y necesitas a alguien a quien culpar de todo esto. Sí, pero hay un chingo de personas atrás que los apoyaron, que hicieron cosas. Sí, claro. Pero bueno, ¿qué les podemos decir? Que no sea redundante, ¿no? Se entiende. Al ver que la cosa estaba muy cabrona, Estados Unidos dijo que, pues mejor siempre no, que ahorita no, joven, que me duele la cabeza ahorita. Y retiraron el apoyo por completo a Lonol en marzo de 1975, momento en el que el gobierno en el exilio, que pues ya no estaba en el exilio, pudo hacer su avanzada y destrozar lo poco que quedase de la república y capitalismo en ese país. El gobierno terminó por caer el 16 de abril de ese mismo año, 1975. Pero había algo raro, güey, la gente no se sentía feliz. La gente no se sentía plena, no se sentían tranquilos, güey. Sino que estaba como puro hueso de, güey, no sienten que algo muy malo va a pasar. Porque la gente veía a los batallones de los Jemeres Rojos caminar con la pinche mirada así fija hacia el frente. Sin ver nada. Pateaban animales, pateaban gente, empujaban gente. Era de, güey, estos vatos son una fuerza inamovible. ¿Saben qué? Tírense al piso. Y todos se tiraban al piso. Y entonces la gente empezó a ver, fuck, aquí va a haber problemas. ¿No? Una vez rendido, el gobierno Lon Nol se exilió a Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte. Que se joda allá. Sisowat Sirik, Long Boret y el hermano de Lon Nol, Lon Nom, y casi todo el gabinete del expresidente fueron ejecutados por los Jemeres Rojos. Lo siguiente en esta etapa fue el Año Cero, establecido por el nuevo gobierno comunista radical. Después del abarrotamiento encabronado que ocurrió en Phnom Penh, una de las primeras políticas del nuevo gobierno fue que el país debía ser reconstruido con base en el trabajo agrícola, por lo que se ordenó el éxodo inmediato de toda la población de la capital hacia los nuevos distritos en los que dividieron Camboya, y es aquí donde empieza la pesadilla. La gente que ya tenía sus casas en la capital, es decir, en Phnom Penh, fue sacada a la fuerza, pues la propiedad privada era ilegal. Comunismo. Debido a la guerra, en la capital había más de 20,000 personas en hospitales. Todos fueron obligados a abandonar los hospitales y emprender la marcha hacia el campo, hacia la jungla, en busca de casa, ¿no? Los que se iban muriendo en el camino era el precio que el gobierno estaba dispuesto a pagar por una nueva Kampuchea democrática, que de democrática no tenía una mierda. Familias enteras decidían matarse antes de salirse al campo a buscar una nueva casa. Los ancianos solían quitarse la vida también para evitar alentar el paso de sus familias, ralentizar, mejor dicho, por temor a que los fueran a matar, güey. Si veían que un viejito iba caminando y iba lento, ¿quién es tu familia? Tal, mataba a la familia, córrele. Wow. Si no corres, mato a otro de tu familia. Y mataban a toda la familia. O sea, güey, no mames. No, súper sádico, ¿no? Era extremadamente sádico. Por eso los ancianos mejor decidían matarse, güey, ¿no? En los caminos hacia los campos... No, perdón. Sí, y una de las cosas más increíbles que se dicen sobre el genocidio es la siguiente. En los caminos hacia los campos había filtros custodiados por los Jemeres Rojos, güey. Debido a que la nueva vida en el campo ya no requería que pensaras, tú eres mano de obra. Tú no eres, somos, ¿no? Entonces... No me interesa como el hombre lobo comunista, güey. Sí, tal cual. Vean los sketches, ¿no? Algo tienen de razón. Yo no quiero que pienses. Yo no quiero nada de ti más que tu trabajo. Produce. ¿No? Exactamente. Entonces, si tú estabas bien vestido, si la piel de las manos la tenías suavecita o mínimo la tenías bien cuidada, si estabas gordito, güey, si tu cabello estaba bien cuidado o incluso si usabas lentes, o si traías un libro en la mano, un cuaderno, era muy probable que te mataran. Ay, güey. Ok. Imagínate en esto, ¿no? Imagínense esto. ¿Qué onda? Filtro de los Jemeres Rojos. Ok, ¿qué pertenencias traes? Traigo esto y esto. ¿Y esto qué es? Pues son mis lentes, güey, si no, no veo. Ah, ok, deshazte de ellos. No puedo ver. Puf, muerto. ¿Quién es la familia de este? No, pues nosotros. Los mataban a todos. Ah, la verga, güey. Bueno, pues me deshago de ellos. Muy bien. Y te ponían una putiza para que no se te olvidara que si desobedecías,
Te iba peor. te Ajá. iba peor. ¿De quién son estos libros? No, pues son míos, de una niña chiquita. Es un cuaderno. Y la mataban. Ay, cabrón, no mames. Usar lentes, tener libros, tener un buen ropa en Camboya en ese entonces era sinónimo de muerte. Esa es una de las cosas más heavies que he leído en mi vida, Sí, güey. sí está muy cabrón, güey. Más heavies, de verdad. Con el éxodo masivo de Phnom Penh hacia el campo, con la muerte de miles de personas de manera completamente arbitraria y estúpida, comenzaba el año cero en Camboya. Para todos los que piensen que deberíamos de instaurar un modelo comunista de un día para otro y el mundo sería mejor, esto es lo que pasa. Exactamente esto es lo que intentaron hacer. A partir, es decir, 16 de abril de 1975, cae el gobierno. 17 de abril, ahora todos somos comunistas. ¿No te gusta? Te mueres. ¿Sí? Así es como funcionaría. Así es como funciona aquí. Bueno, no sabemos, güey, porque eso es una falacia. Porque realmente aquí hay todo un contexto detrás, güey, político, Cierto, social muy sí, pesado. cierto. Entonces realmente no sabemos, güey. Porque Cierto. puede ser un cambio radical, pero no necesariamente bélico, güey. Pero no piensas esto, güey, porque mira, ahí te va. Si tú haces eso, ¿cómo harías valer las leyes, güey? Las nuevas leyes. Va a haber mucha gente que no va a querer. Sí, pero pues las leyes se tienen que cumplir, güey. No necesariamente tienen que ser unas leyes bélicas. O sea, pues no estás de acuerdo en esto, güey, pues no sé, cárcel, güey. Pero no. Ah, ok. Sí, ¿sí me entiendes? Sí, O sí, sea, por supuesto. Sí, tienes toda la razón. Tienes sí, toda sí. la razón. Sí. Y esto es importante que lo mencionaste. Justamente esto que dice Bernie era el lema del gobierno, güey. Ellos decían, güey, Camboya es un país bélico. En Camboya vean nuestros textos. Todo el tiempo se habla de violencia. Que por eso les dije hace rato lo que les dije, por eso mismo que dice Bernie. Estos güeyes tenían la idea de que como había mucha violencia, como todo el tiempo estaban en guerra, como todo el tiempo estaban matando a alguien, pues matar a otro no pasaba nada. Ujú. Y esto sí era un problemón, güey, ¿no? Era un pedo. Bueno, ya vieron. Pero bueno, para el 76, los campucheanos democráticos no sabían quién los estaba gobernando y no tenían nombre ni rostro de quién les estaba dando las órdenes. Salot Sar aparece con el alias Pol Pot o Hermano Uno. ¿Por qué Pol Pot? No se sabe. Esto mismo Por imbécil, ¿no? por imbécil, güey. Digamos que por imbécil. Por idiota. Para hacer ver a la gente que el gobierno también era una entidad cooperativa y que había más de uno que estaba tomando las decisiones. Pero claramente esto fue hecho, güey, porque Salot Sar venía de la realeza, güey. O sea, ese vato tuvo que mover todo a su conveniencia para decir, no, somos los hermanos. No importa de dónde vengas, lo importante es quién somos ahorita, porque si se ponían a investigarlo iban a ver Sí, lo van a que él encontrar. era El exactamente, mismo güey. Ajá. exacto, contra lo mismo, contra lo que él iba en contra. Bonita chingadera, ¿no? Como pueden ver, y no recuerdo si ya se los mencioné, Pol Pot era extremadamente paranoico y no confiaba en absolutamente nadie, ¿no? Negó haber recibido ayuda de Estados Unidos o de Vietnam del Norte, puesto que sus visiones eran completamente opuestas, aunque claramente lo hizo. Dadas estas circunstancias, la creación de una prisión especial para enjuiciar a posibles traidores y opositores a la Kampuchea democrática fue creada. Prisión que desde luego Pol Pot siempre dijo, no es cierto, eso no existe. Eso lo inventaron los capitalistas porque quieren destruirme, ¿no? Otra vez, güey, empieza Auschwitz, el Escuadrón 731, pero en Camboya. La prisión S-21. Esta prisión servía para llevar a los sospechosos de ser Vietcongs o vietnamitas del norte infiltrados entre las filas del gobierno o simplemente traidores, ¿no? Cuando existía una sospecha, bastaba con comunicarlo a los gemeres, quienes no preguntaban nada. Solo se dirigían a la casa del supuesto traidor y lo sacaban a él y a toda la familia a la fuerza para llevarlo a la S-21 para su posterior tortura e interrogatorio, en ese orden. A los prisioneros que estaban ahí se les sacaban biografías alteradas una vez que confesaban para que todos los documentos oficiales fueran de acuerdo a los intereses del gobierno. Razón por la cual no sabe exactamente cuántas personas mataron aquí. Ni si eran comunistas o no eran comunistas. Era, güey, pues este ya confesó. Y el documento oficial dice que era un agente de la CIA que se llamaba John Smith. Y John Smith era un güey de Camboya, un jemer campesino que no sabía ni qué era la CIA. No mames. ni nada, güey, ¿sabes? Sí. Pero bueno.
Esta prisión estaba construida adaptando una escuela, fue construida adaptando una escuela llamada Tuols Bay Prey, y en los pizarrones de los salones estaban escritas las reglas de esta especie de campo de concentración. Número 1. Está absolutamente prohibido hablar o dirigir preguntas a los otros. Número 2. Antes de hacer cualquier cosa, pida permiso a un guardia. Número 3. Siga de manera absoluta las normas. No se haga el libre. Oh, la madre, güey. Damn. No, y aún hay más, güey. Y aún hay más. Una vez en los interrogatorios también había un reglamento que se le daba a los secuestrados, porque básicamente estaban secuestrados, que tenían que seguir. Escrito. Número 1. Responder lo que se pide. No altere las preguntas. 2. No utilice en absoluto ningún pretexto para debatir o discutir. Número 3. No se haga el tonto ni pretenda que no entiende porque usted fue lo suficientemente valiente para oponerse al régimen. Número 4. Responda inmediatamente. No se tarde ni siquiera por un segundo. Número 5. En cuanto a pequeñas faltas o fallas, ofensas morales, errores o ese error, no hable de esas cosas. No hable acerca de asuntos de la revolución. 6. Absolutamente no grite cuando sea golpeado o electrocutado. Esa era una regla, güey. No mames, güey. Esto es una locura. Número 7. No haga nada. Siéntese y espere órdenes. Si no hay órdenes, no realice ningún acto. Cuando se le ordene, hágalo inmediatamente y sin argumentar. Número 8. No intente esconder su rostro y su traición a la revolución. Número 9. Por cualquiera de estas normas que no sea seguida en cualquier día, usted recibirá innumerables latigazos o choques eléctricos. Número 10. Cometa una violación y obtendrá 10 latigazos o 5 choques eléctricos. Eso estaba escrito en las paredes del... O sea, ¿haz de cuenta que este es un cuarto de interrogación? Sí, está Y escrito. estaba escrito en la pared, güey. El número de personas estimadas que pasaron por esta prisión es incierto, pero se cree que fueron más de 14,000 y que de entre todas estas solamente sobrevivieron 12, No, la madre, güey. entre las cuales 5 habían sido niños. Ciertos documentos rescatados tras la caída del régimen de Pol Pot indicaron que varias cientos de personas sí que fueron liberadas en realidad, entre las que había soldados, personal autorizado y algunos prisioneros. Pero la realidad de esto es que el nivel de secretismo que ahí había era tan grande que nunca se va a ver con exactitud la cantidad de muertos que este campo de exterminio secreto se cobró. De hecho, muchos de los empleados que ahí había no sabían ni por qué estaban torturando a la gente. Te traigo hazlo hablar. No sabías quién era, no sabías por qué. Si era un niño, lo tenías que torturar. Wow, güey. Si qué era denso. un viejito, lo tenías que torturar. Se cumplen las reglas. Empezaban y los tenías ahí por días, güey, porque no los podías matar. Había doctores que se quedaban a ver que vivieran. Y si te lloraban, si te decían que su familia y eso, no podías hacer nada. Ah, y 2 cosas muy importantes. Si mostrabas empatía por la persona a la que estabas torturando, Te metían a ti. No mames. Porque eras un traidor. Y número 2, si tú no lograbas sacarle la confesión de que era Joanna Silver de California, te mataban a ti. Güey, tienes que decir esto. Entonces imagínate la pinche desesperación Sí, con claro, la que los también. Gemeres Rojos torturaban a esas Sí, personas. también, güey. Porque Pues es que si no le sacaban la Sí, confesión, sí. También iban a estar ahí, güey. Ah, no mames, qué mal pedo, güey. güey, se me pone la piel chinita de esta mamada. Me parece una locura que algo así haya existido en la faz de la Tierra. Es espantoso. Es horrible. Pero bueno, las torturas aquí eran indescriptibles. Todo lo que se hacía aquí requería de la más pura maldad. Los presos eran secuestrados sin preguntarles nada de sus casas junto con su familia y eran llevados a la fuerza. Aparecían en la prisión encadenados en una celda en la que no cabían de pie y tenían que estar arrodillados con las manos hacia atrás. Posteriormente les tomaban fotos de reconocimiento y comenzaban a preguntarles cosas extrañas y que no entendían, como si eran agentes de la CIA y qué otros agentes de la CIA conocían. Obviamente confundidos, ellos dirían que no tenían ni puta idea de qué era la CIA y para sacarles una confesión venían las torturas. Eran golpeados con palos cubiertos con alambre de púas. Les arrancaban las uñas de los pies con pinzas y les metían los pies enteros en vinagre o cloro. Eran acostados desnudos en una base de cama enteramente hecha de metal y amarrados con cables.
Les conectaban una batería de auto en las orejas y si la confesión no avanzaba, les daban choques eléctricos. Había tinas grandes en las que los metían en agua helada y simulaban ahogamientos para después reanimarlos y volver a intentar sacarles una confesión sobre lo que sea que los estuvieran acusando. Las mujeres eran abusadas frente a sus esposos o familiares hasta sacarles confesiones y además del abuso eran torturadas de maneras espantosas en las que no voy a ahondar, pero creo que se pueden hacer una idea de lo que les pasaba, ¿no? Dos de las personas que escaparon de aquí fue porque uno era pintor y el camarada Dutch, que era el encargado de este lugar, le ordenó hacer pinturas de Pol Pot y su equipo, así como pinturas de Ho Chi Minh arriba de una montaña llorando. Órale, güey. Mientras que otro fue puesto a trabajar reparando las máquinas de escribir que había en cada cuarto de tortura, porque claro, los que estaban torturando no iban a escribir. Entonces había un escritorio, una máquina de escribir y un oficial se ponía a escribir mientras veía cómo estaban haciéndole todas estas mamadas a una niña. Y uno de estos sobrevivió porque era mecánico. ¿Tú puedes arreglar esto? Sí, lo arreglo. Y le tocó ver. Y sobrevivió. Y actualmente las dos personas que les digo trabajan en el museo de la tolerancia, ¿no? Que toda esta pendejada se hizo un museo y se hizo un monumento en el que recuerdan todo esto. Y ellos Sí, sí. trabajan ahí. Qué huevos, la neta. Sí, qué cabrón. Qué huevos. Voy a dejarles un reportaje sobre este tema de la BBC en Twitter para que vayan a checarlo. Muy interesante sobre estos dos hombres que sobrevivieron. Fuera de la cárcel, el otro problema grave era el de la mezcla de la población en el campo. A pesar de que la abolición de las clases sociales fue uno de los principales estandartes del gobierno y del comunismo en general, si no estoy equivocado, el problema entre los nuevos y los viejos pobladores, pues hizo dos clases sociales, güey, ¿no? Los nuevos eran recién llegados al campo y eran gente que tenía otras ocupaciones y que apenas habían sido obligados a alinearse con el Partido Comunista, mientras que los viejos eran personas que ya estaban dentro del Partido Comunista o que ya eran campesinos. Al mezclar a la gente que a que vivieran y a trabajar en donde mismo, comenzó un problema peor en el que, debido a la novedad del modelo de vida, entre ellos tenían peleas muy graves, incluso llegando a matarse. Cualquier problema vecinal, desacuerdo, relación sexual fuera del matrimonio o que no obedeciera al propósito de la procreación para continuar con el trabajo, charla casual demasiado fuerte, Ah, no mames. todo eso era suficiente para que te mataran. No mames, güey. Cualquier Ajá. cosa. Sí. Muchas de las personas que no soportaban esto huían hacia la despiadada jungla camboyana tratando de llegar hacia Vietnam o Laos. Miles lo lograron, sí, pero miles no. Y familias enteras que trataban de huir al rato eran encontradas comidas por animales o muertos de hambre y totalmente en descomposición. Una de las cosas que leí hasta me hizo querer vomitar, güey. Yo creo que esto es lo peor que leí de este caso. Es un caso aislado y lo que lo hace peor es pensar que puede haber miles de estos, ¿no? El caso es el de Tan Samai, ¿ok? Ok, sí, esto se los voy a platicar porque lo escribí aquí en acotaciones. Tan Samai era un maestro, güey, de matemáticas, Ok. para que vean cómo estaban los tiros. Él llegó a trabajar al campo y él pensaba que era imposible que los niños no aprendieran. Él tenía el corazón de un maestro y decía, ¿sabes qué? No les puedo enseñar, pero lo que voy a hacer es que mientras estamos cosechando, les voy a enseñar matemáticas, Órale. ¿no? Granos, 2 parcelas, 3 granos de arroz, 10 costales, ¿no? 10 costales más 20 costales, ¿cuánto es? Y les empezó a enseñar matemáticas a los niños. Uno de los líderes Gemeres Rojos se dio cuenta. Y lo que pasó, güey, fue que engañando al maestro, lo obligó a decir, es que yo también quiero aprender. ¿Quiénes son tus alumnos? Tal y tal. Mames. Entonces el Gemer Rojo dio aviso, agarraron a todos los niños y lo pusieron a cortarle la cabeza al maestro, como pudieran, güey. Les dieron una pinche herramienta así toda oxidada, córtenle la cabeza. Y mientras se turnan para hacerlo, todos tienen que estar aplaudiendo y gritando, maestro inútil, maestro inútil, maestro ¿Qué inútil. pedo, güey? Guau. No mames, esto parece escrito por Stephen King, güey. No mames, qué pedo, güey. Así como el meme, ¿no? De escrito por Stephen King y dirigido por Quentin Tarantino, güey. Qué
mamada, güey. Está muy cabrón esto, ¿eh? Sí, güey, esto es... Esto es otro level, ¿no? La sociedad se enfermaba, pero de esto ellos eran los culpables, güey. Y si caían en cama, mostraban ser suficientemente débiles como para morir y no estorbar a la organización. No se les daban medicinas y simplemente esperaban a que las enfermedades los mataran o los ejecutaban. La comida de estas personas que morían a veces era robada por el mercado negro, obvio, y era vendida por raciones u otros trueques, porque recuerden que no había dinero. Sin embargo, cualquier demostración de bienestar, ese güey está comiendo bien. Ese güey se ve con más energía, no se ve aletargado. ¿Qué pedo? Ah, con que sí, cabrón, levanté una olla y aquí tienes 4 ranas. Ah, con que sí, cabrón, estás cazando una rata para comértela. Todo esto, güey, era motivo para que te mataran. Todo eso era motivo para que te mataran, amigos. Es que no puedo dejar de hacer énfasis en eso, güey, porque me parece una locura. Eh, a veces solamente el acusado, a veces toda la familia, pues el lema de la organización y los gemeres rojos a la hora de matar o encarcelar a alguien era: mejor actuar erróneamente que liberarlos erróneamente. Oh, la madre, güey. Esto también, como se podrán imaginar, tenía motivos étnicos, pues la idea de la Kampuchea democrática también implicaba la purificación del pueblo jemer de los vietnamitas y cualquier otra etnia que se pudiera mezclar con ellos. Mediante persecuciones físicas, traslados forzosos y la prohibición de las lenguas minoritarias, el régimen, la organización, logró que la población jemer pasara del 80% en 1962 al 90% en 1961. Lo que significa que tuvieron que exterminar a todos los que no fueran gemeres puros, güey, ¿no? Bajo la premisa de que cualquier identidad distinta a la gemer era incompatible con la organización. Decenas de millones de personas murieron. Bueno, no decenas de millones. Sí murieron en total decenas de millones, pero decenas de miles de personas fueron asesinadas por esto específicamente. Y más adelante, probablemente lo voy a mencionar en el guión, pero lo traigo de una vez. Cuando Pol Pot se empezó a volver loquito. ¿Más? Más, güey. Sí, no. Le faltan como 10 niveles de locura, güey. Madre, güey. Cuando se empezó a volver loco, el güey dijo: no. Es que ese güey me vio raro. Seguro es un vietnamita. Y empezó a matar a los mismos gemeres, güey. El güey se deshizo de toda la población que ya les dije, del 25% de la población de Camboya, pensando que eran espías, que eran vietnamitas, que eran de la CIA, y era la misma gente que él quería, se supone, de acuerdo a su ideología, proteger. Guau, güey. Qué mamadas, ¿no? Pues sí. Los grupos perseguidos fueron clasificados según su origen en urbanos, como los chinos y vietnamitas, o rurales, como los cham y las tribus de las montañas, sufriendo todos ellos una violencia extrema que buscaba borrar cualquier rastro de su cultura o creencias previas. La minoría vietnamita, aquí está la cifra, considerada por Pol Pot como el enemigo, nada más, eso era. Si tú escuchabas el enemigo, ya mamaste, ya habías mamado. Sufrió una purga masiva. Entre 100,000 y 150,000 personas salieron hacia Vietnam al inicio del régimen, pero quienes se quedaron, muchos de ellos esposas y esposos o familias de gemeres, fueron asesinados en su totalidad. A partir del 77, la persecución se extendió a cualquier gemer con ascendencia vietnamita. Eso es lo que les decía. Y aquí fue donde empezó a matar a todos. Tú eres de Camboya, naciste en Camboya, sí, pero tu abuelo es gemer. Muerte. Madre. Sí. Por su parte, la comunidad china, compuesta por unas 400,000 personas, fueron los favoritos debido a que, pues, bueno, estos eran los urbanos, ¿no? Al ser considerados ultramercantiles y ultraurbanos, se estima que cerca de la mitad de ellos murieron en los campos de trabajo o ejecutados, mientras el gobierno intentaba eliminar toda influencia cultural china en la nueva sociedad. Los grupos rurales también sufrieron la brutalidad del régimen. Los Yoeu o tribus de las montañas que inicialmente apoyaron a los gemeres rojos, como ya les dije, también no podían ni tener libertad de culto porque ellos tenían sus propias creencias y además era de, bueno, me vale madre que tú vivas en las montañas, tú tienes que servir al modelo de trabajo comunitario que tenemos aquí en Kampuchea Democrática. ¿No sirves? Mueres, ¿no? Sí, incluso la guardia personal del dictador, formada por miembros de la tribu Jaray, es decir, la guardia personal de Pol Pot, fue de, no, güey, ustedes son de las montañas. No, seguro ustedes son vietnamitas, mátenlos. Güey, llevamos 3 años siendo la guardia exclusiva tuya desde que te ayudamos, güey. Mi padre murió peleando por ti. No, tú eres un vietnamita, mátenlo. Y los mataron, güey.
Los mataron a todos, güey. Una mamada. La minoría musulmana Cham vivió una de las peores persecuciones. Sus aldeas fueron dispersadas, se les obligó a cambiar sus nombres y se ejecutaba a quienes hablaran su lengua o mantuvieran costumbres religiosas. Las cifras de su exterminio son las peores, estimándose que de una población original de hasta 700,000 personas, solo quedaron 150,000, güey. 550,000 personas asesinadas por ser de un grupo étnico diferente. En el ámbito religioso, el gobierno declaró el budismo como una práctica incompatible con la organización, cerrando, destruyendo miles de templos y enviando a 70,000 monjes a trabajos forzados. De 70,000 monjes, no te creas, yo creo que esta es la peor cifra. De 70,000 monjes budistas, solo sobrevivieron 978. What? No, pues. 978 monjes de 70,000. What? El ensañamiento contra el Islam fue especialmente cruel, prohibiendo la oración, quemando Coranes y ejecutando a casi todos los líderes comunales y religiosos. Esto lo leí en Reddit, güey. Muchas de las personas musulmanas que sobrevivieron a esto fue porque sus hijos lograron escapar hacia Vietnam, o ya después cuando entró Vietnam y lo salvó. Si tú eras un musulmán y rompías la ley, ante tu familia te obligaban a comer cerdo. Eso, para los que no lo sepan, es casi como, güey, mátenme. Mátenme ya. No puedo seguir vivo. Soy indigno. Rompí uno de los mandamientos principales del Corán, que es comer cerdo. Y se reían de ellos. Y ellos se comían el cerdo frente a ellos y... Terrorismo, güey. Sí. Terrorismo puro, ¿no? Los cristianos católicos también fueron perseguidos encarnizadamente por ser vistos como un legado colonial. La catedral de Phnom Penh fue el único edificio totalmente arrasado en la ciudad y prácticamente todos los sacerdotes y pastores del país murieron ahí mismo. Otro de los sitios relevantes de este lugar de pesadilla es Choeung Ek. Esto es muy famoso, güey. Las personas que trataban de escapar de las comunidades rurales en la noche principalmente eran interceptados por camionetas del ejército, pero a ellos no los trataban mal. Esto se los voy a platicar porque me acuerdo perfectamente de esto. Tú vas, agarras a toda tu familia y sales huyendo. Llega una camioneta del ejército y te hacen la seña de que te subas. Ya, mamo. Ya valió. Te subes y el oficial del ejército te dice, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te saliste? ¿Sabes qué? Por esto y esto y esto y esto. Ya esperas un tiro en la cabeza. ¿Sabes qué? Yo también. Ah, cabrón. ¿Cómo? Sí, yo estoy harto del gobierno. Dime por qué tú estás harto del gobierno. Ah, cabrón, pues por esto y esto y esto. Y hablaban y empezaban a hablar. Y toda la familia hablaba por esto, por esto. Ah, ok. Pues ¿saben qué? Yo los voy a llevar a una villa que está mejor, tienen más comida y aquí los tratan mejor. No mames, sí, güey, por fin. E iban a dar a Choeung Ek, el campo de exterminio, que estaba junto con la oficina S21, que era donde también iban a ejecutar a esas personas, ¿no? ¿Qué pasaba aquí? Tú ya le dijiste al Jemer Rojo por qué odiabas al gobierno. Y eso era lo peor que podías hacer. Entonces, todas las personas que falsamente creían que los iban a llevar a un mejor lugar, eran llevados a un campo de exterminio. ¿Qué pasaba aquí? Como no querían gastarse las balas, los mataban con lo que pudieran. Con hachas, con herramientas agrícolas, le arrancaban las hojas más verdes a las palmeras que tienen cierto filo y como pudieran, los degollaban, güey. Esto principalmente se lo hacían a los niños. Porque eran los cuya piel... Es más fácil. Ajá. Sí. En estos campos había lugares específicos en los que se colgaban altavoces gigantes para reproducir música e himnos aprobados por la organización que servían tanto para impedir el sueño como para tapar los gritos de los condenados a morir y que los trabajadores rurales que no sabían de la existencia de este lugar no tuvieran miedo. Porque esto no se sabía. Sin embargo, creo que lo peor que leí de Choeung Ek fue la existencia de un sitio conocido como el árbol Chinkiri. Este árbol, cuidado amigos, esto aguas, estaba reservado para que las madres que tenían hijos de brazos observaran cómo los gemeres tomaran al bebé y básicamente los convertían en carne molida contra el árbol. ¿Esto por qué, güey? Porque era de... Tú, señora, que te cachamos hablando mal del gobierno, si tu hijo vive, cuando crezca, va a buscar venganza. Y no podemos permitir eso. No, el nivel de paranoia
Está bien alto, güey. Wow, está bien duro. Aquí nuevamente quiero invitarlos a que vean el video de Luisito Comunica, porque muchas de las cosas yo no se las estoy escribiendo aquí. Hay un mapa de Camboya que está señalado con cientos de cráneos humanos. Hay un monolito gigantesco que tiene vidrio en el que hay miles de cráneos, miles de cráneos. Y en el árbol de la muerte, hay ropa que no han movido, ¿eh? Es de, güey, te quitaban la ropa y te mataban así. Y esa ropa se mantiene ahí. Y perteneció a mucha gente de los 70s. A bebés, hay cosas para bebés, hay zapatitos. Es, Sí, sí, está muy duro. es como Auschwitz, güey. Tal cual vas, ves los uniformes, hagan de cuenta que es exactamente lo mismo. De verdad, les voy a dejar el video de Luisito Comunica para que vayan a verlo. Es muy interesante. No hay una cifra exacta, pero se estima que entre 1.5 millones a 3 millones de personas fueron asesinadas durante el tiempo que duró la dictadura de Pol Pot. 4 años, güey. Y yo pensé, a ver, güey, entonces, no es mucha gente, ¿no? E hice la matemática, güey. Aquí les va. Ojo con esto. 3 millones entre 4 nos da un total de 750,000. Que si lo divides entre 365, te da como resultado que en Camboya, desde 1975 al 79, se asesinaron aproximadamente a 2,055 personas al día, güey. 2,055 personas eran asesinadas en Camboya al día. Esto no me lo puedo creer, güey. De verdad, este dato me sobrepasa. Me sobrepasa. No puedo creer esto. No puedo creerlo. Pero sí, ese es el número. 3 millones entre 4, entre 365, ¿no? O sea, por días. 2048 o 2049, ¿no? ¿Sabes cuántos números en México? ¿Cuántos, güey? Chale, güey, esto me va a doler mucho. Está muy triste, güey. Entre 2,000 a 2,200 personas al día, güey. Chale, güey. Digo, esto es de estadística 2023. No, mentira, güey. Leí mal, güey. O sea, sí, no, sí. Ay, no, güey, no me puedes estar diciendo eso. Sí. Digo, también hay teniendo en cuenta, o sea, no son homicidios. Ok. Sí, no son homicidios. Ah, Sí, sí, muertes. Sí, yo también me fui al suelo, güey. no mames. Sí, sí, yo también, güey. No, no mames, no, güey. O sea, Digo, muertes con igual, homicidios. bueno, Va. Sí, no, sí. y sabes qué, güey, también no vamos a decir, bueno, porque no Sí, vamos sí. a tapar el sol con un Sí, dedo, sí. güey. Por violencia son alrededor de 90 personas. También es un puto Es madral, mucho, güey. pero no mames, se me fue, güey, así de. Uf. No, hasta se me pusieron las manos así. No, todo tranqui, güey. Sí, perdí Todo la tranqui, sensibilidad, todo güey. tranqui. A la verga, güey. Sí, no, está muy mal, güey. Pero. Güey, No, sentí muy mal, güey. te juro, güey, que Sí. me asusté tanto que Sí. siento que la boca se me hizo así, güey. Está bien, güey. Ahorita siento así la cara como engarrotada, güey. No mames, güey. A la verga, güey. Sí. No, ya, que eso cambia mucho, pero igual. No está chido, Está de güey. la verga, sí, Y ¿sabes está- qué? Creo que por nuestra sanidad vamos a dejarlo ahí. Porque Sí. otra cosa también sería ponerse a buscar el índice de personas desaparecidas, güey. Sí, sí, ya por eso no lo busqué, güey. Sí, ya. Bueno, un número muy grande, güey. Sí. Algo que no debió de haber pasado nunca. Tratando de purgar el pueblo gemer, los gemeres mataron a millones de gemeres, sí, güey. Todo por los delirios de grandeza, psicopatía y completa estupidez de un grupito de personas, güey. Pero bueno, se entiende el punto, ¿no? Ahora podemos pasar a hablar de cómo se terminó esta pendejada. Kampuchea Krom era un territorio perteneciente a Vietnam en el que vivían muchas personas de Camboya. Pues antes había sido de Camboya, ¿no? Y Pol Pot creía que parte de su deber como líder supremo era recuperar la Kampuchea Krom. Por lo que comenzó de nuevo a picarle los huevos a Vietnam como había hecho antes. Pol Pot pensaba que Vietnam no los iba a atacar de frente, ¿no? Güey, ¿me vas a pegar, güey? Mi amigo es China, ¿eh? ¿China? ¿Qué? ¿Qué te dio? China. Ahí viene, ¿eh? Eso era lo que pensaba Pol Pot, ¿no? A pesar de que Vietnam, pues, güey, Vietnam estaba aliado con la URSS, güey. O sea, Sí. además eran pendejos, pero bueno.
Y conforme avanzó el tiempo, comenzó a detener a los mismos miembros del gobierno, güey. O sea, se cuenta que esto es lo que te digo. Aquí fue donde empezó a caer en una espiral de locura el pinche Pol Pot. Porque el güey, conforme empezó a picarle los huevos a Vietnam, Vietnam, ¿qué pedo fue? Imagina esto. Imagina esto. Tú y yo somos miembros del gobierno, ¿no? Entonces yo ya estoy bien pinche loco y empiezo a picar los huevos a Vietnam. Así, Vietnam, ¿qué pedo? ¿Qué opinas, cabrón? Y tú me dices, güey, la neta, ten cuidado. Güey, ese vato no confía en mí. Ese güey es de la KGB. A la oficina S21. Y ya empezó a valer madre, güey. El güey empezó a matar a sus propios amigos, güey. El 6 de enero de 1978 comenzó una invasión por parte de Kampuchea Democrática al sur de Vietnam para motivar a los jemeres que vivían ahí de que se unieran a la rebelión y los ayudaran a recuperar su territorio. La gente no tenía ni puta idea de qué era la Kampuchea Democrática y la gente no sabía a quién tenían que apoyar para recuperar qué territorio, güey. No sabían nada. Pues los gemeres, y así que al negarse, los gemeres rojos simplemente los iban matando. El descontento estaba, esta vez, llegando incluso más allá de lo que se había visto en estos años de terror absoluto. La gente no quería invadir Vietnam, y los que sí lo estaban haciendo se encontraban con un ejército feroz que repelía las agresiones de manera completamente efectiva. Mientras que Pol Pot decía que el 1% de la población seguro era el enemigo porque estaba llena de infiltrados. O sea, 140,000 personas de ese entonces, ¿no? Los mismos refugiados camboyanos de Vietnam solicitaban la ayuda del gobierno de Vietnam. Sí, de güey, por favor, ayúdennos. No podemos con este cabrón. Regresen a los franceses, güey. No mames. Sí, claro. No mames, les iba mal, güey. La Navidad del 78, Vietnam hace una avanzada hacia Camboya que parecía estar extremadamente organizada. Fue rápida y supieron exactamente dónde golpear. Esto fue porque gran parte de los jemeres desertores estaban junto con el ejército vietnamita. Además de ello, la desorganización había sido cada vez mayor, pues ni siquiera dentro de la esfera del gobierno, de las altas esferas, se ponían de acuerdo. Pol Pot estaba matando a todos, güey. Esta ofensiva estaba comandada por Heng Samrin, excomandante Khmer Rojo, y por Vo Nguyen Giap, comandante de la milicia vietnamita, y constó de 100,000 soldados y 20,000 guerrilleros dispuestos a capturar a Pol Pot de una vez por todas. Pol Pot, esta historia de cómo lo capturaron fue muy graciosa, güey. Como este güey tenía un delirio de grandeza enorme y creía que era intocable, dijo, no es cierto. No vienen los vietnamitas, no es cierto, güey. A mí nadie me va a abandonar. Yo le traje a este país lo que nadie le dio, güey. Gracias a mí tragan, cabrones. Y empecé a escuchar. Tac, 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 tac. El güey se paró, vio por la ventana y vio que tenía ya la pinche ofensiva en la jeta. Entonces fue... El güey no creyó que iban a venir por él. Y venían por él así en media hora, ¿no? En media hora llegaron por él. Lo que hizo que el güey agarrara a los que pudiera de su gabinete y salieron corriendo hacia la selva. Donde vivieron 10 años, güey. Vivieron 10 años en la selva. Apoyados, sí, refugiados en la selva, donde nadie se quería meter, pero pues ya los habían corrido, ¿no? El 7 de enero, ya casi todo Camboya estaba tomada por los vietnamitas, quienes tuvieron que pelear con varios grupos de opositores y que todavía eran leales a Pol Pot y al príncipe Sihanouk, quien también se exilió en China otra vez. Los chinos justamente lanzaron una ofensiva contra Vietnam que duró hasta que retiraron las tropas de Camboya, pero que realmente no llegó a nada, güey. Esto fue más bien un... perro, ¿vas a quitar tus tropas o no? No, las quitas. ¿Quieres que las quite? ¿Quieres que te pegue? Y se voltean y quita las tropas, ¿sabes? O sea, se fue una mamada estúpida, ¿no? Un conflicto de borrachos. Completamente, güey. Completamente. Solo que a muy grande escala. Ajá. Y a mí se me hace que también, obvio, no le entraron los putazos porque si China le entraba a los putazos contra Vietnam, iba a salir Rusia e iba a decir, perro, estás molestando a mi amigo, ¿qué pasó, no? Y bueno, se iba a hacer un cagadero. Pero ¿cómo es entonces que Pol Pot perdió adeptos, güey? ¿No? Bueno, pues porque tenían ojos, cabrón. Porque podían ver lo que estaba pasando, güey. Nadie quería a Pol Pot. Pol Pot era odiado. Los pocos sobrevivientes que había y la gente que logró escapar de los campos de exterminio corrieron la voz. Además de que pues la gente estaba muy oprimida, ¿no? Esto es importante, güey. La dictadura no había mencionado nada de los campos de arroz, de los campos de exterminio, perdón, y nadie sabía nada. Entonces llegan unos güeyes que sobrevivieron. Güeyes, acabo de ver esto, me pasó esto y así, así, así. Pólvora. Se quemó. Ya nadie quería a Pol Pot, ¿no? Tras el derrocamiento de su régimen en el 79, los Khmeres Rojos se refugiaron en las selvas de la frontera con Tailandia, formando en 1982 una coalición con otras facciones para combatir la presencia vietnamita en Camboya.
Aunque Pol Pot renunció formalmente a su cargo de comandante en el 85, continuó ejerciendo una supervisión interna mientras la presión internacional cada vez era mayor. A finales de la década de los 80, la retirada de las tropas de Vietnam se convirtió en una realidad condicionada por la comunidad internacional y potencias como China y la URSS, lo que culminó en la Conferencia de Paz de París en el 91. Este tratado estableció un gobierno de transición supervisado por la ONU. Gracias, ONU. Gracias por supervisarlo. No mames. No sé qué hubiéramos hecho sin eso, güey. Sin la supervisación. Sí, no mames, ONU. Gracias, güey. ONU, te la mamaste. Y el regreso del príncipe Sihanouk bajo una monarquía constitucional, como sigue siendo hoy en día. Aunque los Jemeres Rojos boicotearon las elecciones del 93, quedando aislados en la insurgencia y debilitándose por deserciones masivas y luchas internas. Los Jemeres Rojos se fueron a la shit. El declive final de Pol Pot estuvo marcado por la paranoia y el aislamiento total dentro de su propia organización. En 1997, en un último arranque de desconfianza, ordenó la ejecución de su antiguo colaborador Son Sen y de toda su familia. Son Sen era su amigo desde los grupos de estudio de París, desde los 50s. Y Pol Pot estaba tan loquito que lo mató él y a toda su familia. Los oficiales Jemeres Rojos que quedaban vieron esto y dijeron, no, este güey está de la verga. Y lo arrestaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Pol Pot tuvo un juicio por los mismos Jemeres Rojos que él había creado. Lo expulsaron del partido que él creó y básicamente todo por lo que peleó en su vida, al final, pues se le regresó. Durante este tiempo, un Pol Pot visiblemente enfermo concedió su última entrevista en la que, lejos de mostrar arrepentimiento por todas sus mamadas, dijo que las muertes eran faltas administrativas derivadas de la inexperiencia y la traición, negando él ser un hombre violento mientras el mundo ya había visto todo, ¿no? Pol Pot murió el 15 de abril de 1998 en circunstancias que siguen medio sin explicarse. Oficialmente se dijo que falleció debido a un ataque cardíaco, pero el momento fue muy oportuno, porque el grupo guerrillero dijeron que iban a entregar a Pol Pot a la justicia internacional y se murió justo antes de comparecer en el juicio. Entonces se cree que lo mataron realmente. Existen fuertes indicios de que pudo haberse suicidado con una sobredosis de medicamentos o incluso haber sido asesinado por sus propios hombres para evitar que hablara de más cosas que no se quería que se supieran de los Jemeres Rojos, ¿no? Lo que apoya mucho esto es que los Jemeres Rojos pues lo amaban, güey, era su dios básicamente, ¿no? Y lo quemaron en una pila de basura. ¡Wow! Y número 2, porque fue uno de los comandantes, dijo, sí, bla, 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 pero no crean que nadie murió envenenado. Así de, güey, nadie dijo nada de matar a alguien envenenado. Murió bien. Entonces fue de, lo envenenaron. Lo más probable es que lo hayan envenenado. Poniendo fin a décadas de guerra civil. Pol Pot fue muy peligroso debido a que era una persona sumamente tranquila. Podía llegar hablando con calma de cómo había que avanzar por la fuerza en contra de un grupo enorme de personas y aún así se le creía. Las entrevistas que se le hicieron dan fe de ello, pues los periodistas que hablaban con él dan fe de que no era violento ni grosero, sino que más bien era un anfitrión excelente y de que estaba dispuesto a dialogar de manera pacífica. Existe una entrevista que le hicieron a Pol Pot ya viejo y que demuestra mucho esto de lo que digo. No estoy seguro de qué medio dio esta entrevista, más bien, es la que creo que les acabo de decir ahorita, pero él dice que no fue un dictador y lo niega y niega haber matado gente y bla, bla, ¿no? No voy a hacer un súper resumen como hago otras veces porque habla de cosas que no importan, güey. El vato cantinflea mucho. No habla de nada, ¿no? Pero lo que me pareció interesante es lo siguiente. Un periodista que me entrevistó hace mucho me describió como un hombre bastante educado y encantador. Si le preguntas a mis amigos te dirán que yo, primero que nada, soy un hombre muy trabajador. Cuando me ofrecieron el puesto de secretario, es decir, como el presidente de Camboya en ese momento, no quise, pero no había nadie como yo para llevar a cabo ese trabajo. Ante la pregunta de si él se sentía responsable por la muerte de tantas personas, dice: por favor entiende con la carga de trabajo que tengo, yo solo tomo decisiones importantes con respecto a cosas muy fuertes. No superviso a los de bajo rango. Un grupo de personas en 1976 o 77 estaban conspirando para quedarse con el poder. Este grupo de personas estaban involucradas con los vietnamitas y tengo documentos que prueban la traición. Procede a contar como una historia de un sujeto camboyano que según él era agente de vietnamitas. O sea, no respondió nada. Sí, no. Mírame a los ojos. ¿Tú crees que yo soy una persona violenta? No. Así que en lo que a mí concierne, no hubo problemas. Y eso es algo que necesito aclarar. Si fuese violento, ¿podría hacer esto? Y saca un yoyo. Sí.
¿no? En esta entrevista vemos a Pol Pot ya sin poder moverse y aclarando que para él la vida ya se va a acabar. Así que una vez más, una de las grandes mentes maestras detrás de un genocidio brutal está siendo ayudado por oficiales a bajar unas escaleritas, güey. Sí, con su bastoncito. Cuidado, no se vaya a caer el señor, ¿no? Mientras que ese mismo hijo de perra ordenó a personas mayores que estaban saliendo de los hospitales a correr a los campos. Y si no lo hacían, mataba a su familia enfrente de ellos. Pero bueno, yo creo que a veces la vida no es justa, ¿no? Sí, justo, ¿no? Chale. Sí. Ese, No, queridos no amigos, mames. es el caso del genocidio en Camboya. No, está de la verga. Gracias, gracias, güey, gracias. No, no, a Sí. ti, a ustedes, yo sé que les encanta. No, no mames. Fíjate que cuando son cuestiones internacionales así grandes, güey, me da... Sientes un poco menos de pesar porque estás hablando de estadísticas. Estás hablando de 3 millones de personas muertas. Es horrible. Es inconcebible una cantidad tan grande de personas muertas. Pero no te metes a la historia específica de tal persona que murió de tal manera. Porque yo creo que si hicieras eso con todos los genocidios que hay, No, sí. no sobrevives, güey. Te vuelves Sí, loco. no. De conocer las historias de dolor, de sufrimiento, de las personas, de cómo murieron. Imagínate, tú puedes escribir, güey, sobre la historia de un hermano que sí apoyaba a Pol Pot y un hermano que quería irse a Vietnam porque Sí. tenían a su mamá enferma y cómo uno se terminó matando al otro. ¿Y sabes qué? Sería real. Sí, sí. Sería real, güey. Para mí estos temas son peores porque no son... Claro, es la estadística y tú lo abordas desde la estadística. Sí, es algo frío, güey. Es algo frío. Pero si te metieras a ver la cantidad de sufrimiento que le causaron a todas estas personas, creo que no habría comparación Sí, no. en crueldad, en maldad, en deshumanidad, no sé cómo decirlo, en poca humanidad, Sadismo. en, exactamente que en estos casos. Sí, sí, totalmente. Yo creo que no tienen comparación. ¿Qué opinas, güey? Uf, está bien duro, güey, porque es que está, la neta, algo que a mí me conflictó mucho es el pensar que alguien con poder político puede lograr algo tan cabrón, ¿sabes? Porque, ¿Como un genocidio? sí, exactamente, güey. O sea, es que cómo saltas de una mera creencia política, filosofía, no sé, algo, güey, a tal cual ya cometer actos tan viles, Ujú. ¿sabes? O sea, porque una cosa es sí, hay que ser comunistas o socialistas, hay que ser capitalistas, lo que sea, pero porque una persona va a estar tan dispuesta a hacer lo que sea para lograr lo que quiere, Ujú. ¿sabes? O sea, ¿qué pedo con esa persona? O sea, Tú lo dijiste, son sociópatas. sí, sí, pero fuera de los líderes, Ujú. las personas que lo siguen. O sea, por Ah. ejemplo, esos güeyes que estuvieron 10 años viviendo en la selva. ¿Qué pedo, güey? ¿Sabes? O sea, 1997 te dije lo de Pol Pot, ¿no? ajá, Güey, desde el 79 al 97. Casi 20 años 20 años. manteniendo una organización en la selva. Igual que Joseph Kony. ¿Te acuerdas de Sí. Joseph Kony? La masacre de Covina en Navidad. Lo mismo, es gente que vive en la selva, güey. Siguiendo a este cabrón. ¿Por qué? Pues para que veas qué tipo de personas son, güey. Sí. Eso lo hemos hablado incluso cuando hemos hablado de sectas, güey. ¿Sabes? O sea, la gente más rota, la gente que más problemas Sí, tiene, es la que lamentablemente cae en las sectas, güey. Y mira, muy poco, güey, muy poco le faltó a esta madre para hacer una secta. sí. Yo tengo la idea de que Corea No, del pues una Norte... secta, güey. Sí, Corea del Norte para mí es un movimiento sectario en gran medida, porque la gente idolatra al líder como Sí. un dios prácticamente, Ujú. ¿no? Muchos están ahí a la fuerza, obviamente, y se quieren ir, pero hay mucha gente que sí está, Pues es que también muchos crecieron en eso, güey. para ellos es su realidad, Es su realidad. ¿no? Y aquí Aparte, pues también. muchos, por ejemplo, cómo funciona Corea del Norte es, si vives en la capital, Ujú. mientras sigas todo en regla, pues vives bien, güey. O Ya. sea, no te hace falta nada. Pero si vives fuera de la capital, no tienes nada, güey. Nada, nada. Sí, pues es la lucha por la supervivencia diaria, ¿no? Simón, hace tiempo vi un pues no un documental, sino
experiencias Ujú. documentadas de personas en Corea del Norte que mencionan que, por ejemplo, güey, el día de su cumpleaños, el mejor regalo que te pueden dar es 1 kilo de arroz. O sea, que ese es el regalo así como de, no manches, es que es mi cumpleaños, güey, y me puedo comer 1 kilo de arroz. ¿Por qué? Porque ese kilo de arroz es algo que el gobierno se los da y es como, pues, aquí tienes tu kilo de arroz durante quién sabe cuántos meses. Entonces, si te regalan el kilo de arroz es porque durante todo un mes, 2 meses, una cosa así, tu familia decidió comer otra cosa y te está guardando el kilo de arroz para ti. Chale, güey, no mames. Sí. ¿Sabes? No O sea, mames, qué cosa tan espantosa, güey. sí, sí. Sí, es que así viven en este tipo de, de situaciones políticas, güey. ¿Sabes? Sí, o sea, la neta, las personas que... Los políticos, en su gran mayoría, güey, están bien mal de la cabeza, güey. Neta, sí están muy, muy mal de la cabeza. No sé, ¿sabes qué me hace pensar esto? En que creo que es algo que puedes ver mucho cuando haces esta clase de casos históricos. Que muchas cosas de las que hablas, güey, solo han cambiado poquito, Sí, pero todo sigue igual. sí. O si lo comparas con otros países, por ejemplo, aquí estamos hablando esto del kilo de arroz, güey. Pero ¿cuántas familias no hay aquí en México que no comen? O sea, que llevan días sin comer, güey. Sí, por supuesto. ¿Sabes? Entonces, sí, está bien cabrón, güey. O sea, la neta, los políticos no valen verga, güey. A mí la política me caga, güey. En general. Básicamente este problema del genocidio en Camboya pasó por política, Sí, por por política. pura política. Otra vez, las decisiones de algunos en utilizar al pueblo, a la gente que trabaja, a la gente, a la Camboya que madruga, de carne de cañón. Sí. ¿Y sabes qué es lo peor, güey? Que ellos logran hacerlos que se pongan ellos contra ellos. Eso es lo que más me caga, güey. ¿Sabes? No es como la guerra, como la invasión de Estados Unidos a Vietnam, de bueno, güey. Aquí somos todos nosotros contra estos güeyes que vienen de afuera. No, güey. Este cabrón de alguna manera Sí. maquiavélica logró poner a los mismos Manipuló. gemeres. Sí, güey. A los gemeres contra los gemeres. Y evaluaba quién era más gemer que otro. Y ser más gemer que otro era señal, era suficiente para que te matara. No mames, güey. No, me parece una locura este caso. Me parece una locura. Sí. Pero bueno, creo que a decir verdad es muy interesante, güey. Sí, sí. Es muy, 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 muy interesante porque aprendes un buen de cosas sobre geopolítica, sobre ideologías políticas precisamente, sobre lugares del mundo, sobre costumbres, tradiciones y demás. Camboya es un gran país. No sé si algún día vaya. Está muy lejos. Pero pues sí, güey. Creo que es uno de los hechos de los que tendríamos que hablar. Ah, claro. Los Dead Kennedys hicieron esta canción, Holiday in Cambodia, sí, tal cual, porque es Camboya en inglés, basado totalmente en esto. Y la letra habla de eso. Y habla de que eres un niño que estuviste 1 año o 2 en la escuela, tal cual eso dice la letra, pero ahora ya es tiempo, güey, de que pues estés aquí y te ganes tu comida diaria, ¿no? Matando a otros camboyanos. Entonces, pues sí, güey, es real. Los Dead Kennedys tenían razón con su canción. Ya tiene otro sabor, ¿va? La Sí, canción. güey. Sí. Sí, sí, sí. O sea, ahora sabe a una canción. Antes, Holiday in Cambodia me parecía como una canción así de protesta y tal. Chido, cool. Pero ahora la escuchas y es de. Pues es como Cortés de Killer, ¿no? Ándale, güey. Yo creo que Cortés de Killer es una canción que pega muy fuerte, ¿no? Sí. La puedes poner ahí así, pero la escuchas y La es de. escuchas y dices, ay, güey, sí, sí. Qué fuerte. Pero pues sí, cualquier cosa que podamos añadir extra, creo que ya sobra, muchachos. Ahora entienden, ahora han aprendido algo. Todos los comentarios son bienvenidos. Si ustedes tienen algo que agregar, algo que corregir, por favor, aquí abajo en los comentarios. Gracias por pasarse por su capítulo número 239 de Cuéntamelo de nuevo. Recuerden que la siguiente semana nos vemos con las leyendas, no, Historias de subs. historias de subs, así es. Así que mándenlas al correo historiasgeeksupremos@gmail.com. Puede que alguna todavía, güey, de un suertudote o suertudota que la envíe ahorita alcance a salir. ¿Quién sabe, güey? Pero si no, me voy a ir hasta julio del año pasado. A la verga, Sí, güey. güey. Julio del año pasado. Ahí vamos con las leyendas, para que digo, con las puta madre, historias de subs. Para que no se me desesperen, la mayoría van a salir, Mándenla. Y pues bueno, Bernie, ya sabes qué pedo.
No, pues nada más. Muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos. En cada una de ellas acá abajo en descripción, fácil y sencillo. Y recuerden que el viernes se vienen Rosa de Guadalupe parte 6. Yes. 2 episodios muy cagados que traigo. Y por lo traigo otros 2 episodios. Así es. Rosa de Guadalupe, todos están cagados. Sí, vamos a bajar avión. Sí. Cualquier cosa va a ser bajar avión, güey. Va a ser bajar avión. Bueno, mujer que hace la vida real, no tanto. No, pero no, hoy no. Hoy felicidad, hoy felicidad. Pero bueno, gracias por pasarse por acá, queridos amigos. Disfruten su miércoles. Señor Broso. Adiós. Señor Broso, adiós.